98.1 es siempre la primera FM Show. La ilusión siempre se renueva en Villa Sarita. Guaraní es pasión y va por el ascenso. El torneo regional federal amateur es el camino a recorrer para la franja. Y como siempre, FM Show y De Alto Vuelo estarán en cada paso franjeado rumbo a su lugar en el fútbol argentino. Pero se durmió la defensa de Sarmiento. Julio Quiñones para los relatos. Todo vuelve y tendrá que volver el próximo domingo. Emiliano Andreoli para los comentarios y Gastón Machado en las estadísticas y campo de juego. Muchachos, estamos con una de las figuras del partido. Aquí, en la Radio Líder, arranca una nueva transmisión de Alto Vuelo. De Alto Vuelo. Después de tantas horas de tajea del corazón, llega la destinación, la misa y parche. El señor de los suelos bajo fondos desde el cielo respira hondo, escupe el mate, pero sin preguntar. Tengan ustedes buenas noches, bienvenidos a una nueva previa de Alto Vuelo. Estamos en FM Show, estamos en la cabina número 1 de Clemente Argentino Fernández de Oliveira, arrancando con esta previa que va a durar 45 minutos, se va a extender hasta las 15, cuando sea momento de disfrutar, de sentir la vuelta del final del torneo regional federal amateur. La cuarta categoría del fútbol argentino es la que nos convoca, la que nos trae hasta el Clemente Argentino para vivir estos últimos 90 minutos del 2021. Después esperemos será todo propiedad del 2022 para Guaraní. Esperemos, digo, porque hoy tiene que sacar un buen resultado para continuar con vida en esta cuarta categoría. El que se duerme acá dormirá afuera, Nochebuena dormirá afuera en Año Nuevo, por eso no hay que dar un centímetro de ventaja, hay que cerrar rápidamente lo que se abrió en Mercedes ante Comunicaciones en la provincia de Corrientes. Ese 2-0 que se trae en Guaraní tendrá que servir para jugar pensando en lo de hoy y pensando en el 2022, pero sin descuidar lo primero, lo de hoy, porque hoy no va a vivir 90 minutos en los cuales el rival nada tiene para perder, nada tiene para resignar, así que tendrá a todo o nada el rival de Guaraní, Antonio Franco, la posibilidad de hacer historia. Por supuesto, la franja se ha preparado para esto, viene invicto en el torneo, viene haciendo un gran campeonato el conjunto de Carlos Marzú, que hoy va a recibir a Comunicaciones de Mercedes. De hecho, el conjunto visitante ya está a nuestra vista, ya está en el campo de juego. Ya te vas a enterar de todo aquí en De Alto Vuelo en esta previa que arranca ahora con 34 minutos de las 20 en la República Argentina. Nosotros hace un ratito estuvimos en el aire de FM Show de 19 a 20 con De Alto Vuelo y esta hora de pura información deportiva. Así que ya es momento de continuar con la programación de Alto Vuelo, la programación de FM Show. Ahora todo tiene que ver con la vuelta de los octavos de final. Por eso no hay tiempo que perder a esta previa aquí en De Alto Vuelo y FM Show. A Guaraní frente a Comunicaciones de Mercedes lo presentan los amigos de Uniformes Ícaro. ¿Qué casaca tiene la franja? Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. 35 minutos pasaron de las 20 en la República Argentina. ¿Quién les habla? Emiliano Andreoli. Tengo el gusto, el honor, el placer de comentar cada uno de los partidos de Guaraní Antonio Franco en la categoría Torneo Regional Federal Amateur. En realidad será en la categoría
que le toque jugar a Guaraní, así sea en el torneo Federal A, esperemos a partir de la temporada que viene. Por lo pronto nos toca vivir esta cuarta categoría, para mí muy mezquina para lo que significa Guaraní Franco. Hemos estado en lugares, la verdad, muy complejos, pero 7 partidos de Guaraní Franco. Bueno, en efecto, yo no estuve, pero sí estuvo la pasión de Julio Leonardo Quiñones, es el relator del pueblo franqueado, trae su pasión a donde quiera que vaya, la lleva junto a Guaraní Antonio Franco. Viene ahora desde Puerto Iguazú. ¿Cómo te va, Julio querido? Bienvenido al relator del pueblo franqueado, al del manto sagrado. ¿Cómo está, Julio? Hola, Emiliano, qué placer saludarte. Buenas tardes para todo el equipo de la radio y también para los oyentes de la Radio Líder. Estamos en FM Show arrancando esta previa un poquito más larga porque el partido es 21-15 y arrancamos con una expectativa y una contradicción que me aparece en el alma, Emiliano. ¿Por qué? Una contradicción en este partido revancha. Unas ganas de que Guaraní saltee, como dijiste, sin dar dudas, sin dar margen, sino que lograr la clasificación. Pero quiero que los cuartos de final sean ya, sin perder tiempo, aprovechar el envío anímico. Pero la contradicción parte es, qué bien le vendrá al equipo de Marsuk descansar unos días para recuperar a todos los jugadores que lógicamente se van desgastando fechas a las fechas. Por eso la contradicción. Quiero que si Guaraní pasa hoy, la semana que viene ya juegue los cuartos. No será así lógicamente. Pero también este mini receso le va a servir para recuperar piernas y recuperar sobre todo la mentalidad que no puede desenfocarse rumbo al Federal A. Totalmente, Julio. Hay que mantener los pies sobre el Federal, sobre el torneo regional. Yo te escuchaba decir que por ahí querías que se juegue ahora los cuartos de final, pero ten en cuenta que hay jugadores de Guaraní que vienen de jugar el Federal A, que vienen cansados por un torneo que para algunos terminó rápido, porque terminó la primera fase y no hablan de lo que pasó después con los ascensos y demás. Pero hay que pensar también en que los 3 días que van a tener de descanso, solo 3 días, por ahí les sirven para recuperar energías, para encontrarse con sus familiares, para compartir con los seres queridos y estar entonces junto al cariño, al afecto y demás, a ese abrazo, que hoy nos dicen no des abrazos. Qué difícil, ¿no? Si hace tanto tiempo estás afuera, no llegar y dar un abrazo. Hacelo de última con los cuidados correspondientes, porque Guaraní también deberá cuidarse en esta pandemia que evidentemente tiene muchos capítulos más para darnos. Nosotros no estamos solos, bueno, acá en la cabina sí, está lindo hoy. Con un viento espectacular, realmente ha mermado el clima hoy diferente a lo que viene siendo en la Tierra Colorada. 37, 38 grados, bueno, en esta noche, bárbara, ideal para el fútbol, Emiliano. Totalmente, hermosa noche, el viento que va a jugar me parece su papel, hace un rato soplaba mucho, ahora creo que mermó un poquito, pero eso le vamos a preguntar a nuestro hombre de campo de juego, Gastón Machado, con todos los datos y las estadísticas. ¿Cómo te va? Bienvenido. Muy buenas noches para vos, Emiliano, para Julio, para toda la audiencia, por supuesto, aquí de Alto Vuelo. Ya estamos en el campo de juego, donde hace varios minutos ya está el conjunto visitante. Hablamos de comunicaciones de Mercedes. Guaraní ya está en el túnel, está por salir a hacer esos movimientos con el fue el equipo que jugó el Mercedes. Machado, en un ratito vamos a ver si recomponemos la comunicación allí, porque realmente el viento marca, está establemente presente. Hace un rato estaba soplando un poco más fuerte, lo marcaba Emiliano, pero que va a ser también un artífice importante. Viento que por suerte está, Emiliano, por el calor que estábamos marcando recién, ¿no? Sí, sí, totalmente. Tiene que estar, es parte de hacer más llevadero todo esto. Noche hermosa aquí en el estadio de Guaraní Antonio Franco. Arriba las francas esta noche, vamos bien arriba Las Palmas, vamos arriba esta noche, Recuperemos la comunicación. Al regional se lo sigue con De Alto Vuelo. ¿Qué casaca tiene la franja? Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chompas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a Pasitos del Mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961.
Diseños exclusivos, a tu medida y a tu gusto. Centro Amoblamientos te soluciona con su calidad característica, rapidez, garantía y ahora bienes durables para pagar en 20 cuotas sin interés. Aprovecha las increíbles ofertas de Centro Amoblamientos y los lunes usa bienes durables. Hacé tu pedido al 3764-279313 y te presupuestamos en el acto. Pedí una visita al 4453-400 o visita el showroom de Centro Amoblamientos en Avenida Uruguay 4247. Misiones te invita a la séptima maravilla del mundo. Todos los días del año, el Parque Nacional Iguazú está esperándote. Sus 275 saltos de agua prometen enamorarte. Paseos a la luz de la luna, Garganta del Diablo, tren ecológico y la mejor gastronomía. Iguazú, maravilla del mundo en Misiones. Iluminación LED, productos de alta calidad, garantía exclusiva y la mejor atención. Electricidad La Unión en Santa Catarina 3088 con sus 2 locales y un impresionante showroom. Electricidad La Unión. Innovamos para vos. Viví el fútbol en la Show. Después de tantas horas de tajear del corazón, llega la destinación. ¿Qué has vestido a tu empresa con la misma calidad que se viste Guaraní? Hasta las fuerzas de seguridad se visten con Ícaro. Ícaro, la camiseta tradicional de la franja, el manto sagrado siempre es a cargo de Ícaro. Las mejores indumentarias la conseguís en Ícaro en este fin de año. Estamos en la previa desde alto vuelo por la Radio Líder 98.1 a través de sus repetidoras para el interior de la provincia y también para el mundo a través de internet. Y estamos en vivo a través del streaming de la cuenta de YouTube de Alto Vuelo y FM Show para poder ver en HD como solamente de alto vuelo te puede llevar este gran partido, este partido revancha de octavos de final del torneo federal regional amateur que va a dirimir a un equipo en cuartos de final de la región. A ver, esto vendría a ser unos 16avos de final si queremos trasladarlo a una instancia decisiva, porque después se vendrán lógicamente hasta una final de llave para definir una finalísima con otra región en busca de uno de los 4 ascensos que da esta categoría al Federal A, tercera categoría que va a arrancar, uno supone, por allá por marzo. Emiliano, antes de ir desmenuzando con Gastón y también de podernos meter en los equipos, porque hay variantes, hay sorpresas, hay debate de todo lo que se pueda llegar a realizar en esta previa con el tema de las formaciones. A partir de esta fecha, el Consejo Federal decidió que se juegue solamente con público local, que no haya público visitante. La determinación inicial fue, recordemos que hace un incidente en el partido de Chacarita, bueno, en definitiva viene acumulando esto. La razón fehaciente, concreta, de por qué se prohibió a partir de esta fecha y en adelante el público visitante, ¿por qué? Es porque el gobierno nacional le pidió a la AFA, al Consejo Federal, evitar que se trasladen de provincia a provincia. Esa es la realidad. Es pandémica la decisión. Es pandémica, y claro, y no creo que esté tan errado. No creo que esté tan errado. Vos recién decías en el programa de alto vuelo, de 19 a 20, que hoy metimos otra vez un pico de 11.000 contagios, algo que no veníamos ni por asomo, y que se ha complicado. Bueno, por eso esto nos obliga a ser responsables. Y la decisión, yo creo, y comparto, yo comparto que esta decisión, que por lo menos en la mínima, ni siquiera te está diciendo no vaya al estadio, que por lo menos no se trasladen los hinchas de provincia a provincia, por lo menos algo mínimo. Después me va a decir, bueno, pero se van a ir de vacaciones mucha gente a otros lugares y no cuentan lo mismo, pero bueno, en definitiva sí, es distinto. El movimiento es distinto. Donde se puede, claro, donde se puede colaborar, mejor sea este andar que va a marcar, bueno, que ya se marcó desde el Consejo Federal y solamente lo queríamos recalcar para que queden claro. A partir de ahora, ya sin público visitante. Gastón Machado, ahora sí, ¿estás por ahí? A ver si lo tenemos a Gastón, que estaba con todos los... Sí, muchachos, ¿qué tal me reciben? Ahora perfecto. ¿Cómo estás? ¿Ahí? Sí, perfecto, te escuchamos. Bueno, lo que adelantábamos hoy en la apertura, les mencionaba la variante que vamos a ver hoy en Guaraní Antonio Franco, un cambio con respecto al equipo que salió victorioso en Mercedes, y es la salida del Pájaro Benítez. Y el que va a ingresar en su lugar va a ser Alan Almirón,
pero lo consultábamos acá con el cuerpo técnico guaraní y va a ser para ocupar la zona del 8. Va a estar jugando como mediocampista por derecha. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿La explicación para esto? Que no atacan los laterales de Comunicaciones. Entonces consideran que con Pérez, con Ardetti ya pueden solucionar la marca y tener un jugador más en ofensiva. O sea que Almirón, en esta variante que estamos contando, Almirón va a ser una especie más de enganche, si se quiere. O sea, va a hacer sombra por los costados. De enganche. Pero va a plasmarlo más de enganche, porque lo veo en los últimos metros más a Barinaga. A ver, ¿por qué te quiero fundamentar esto? Porque en la primera ronda se vio un Almirón más de media punta. El 9-9 era Van Giacomo, o es. Pero, y el que se tiraba un poquito más atrás, el que dio varias asistencias, tantos goles como asistencia tienen Almirón, digo, es un jugador que también puede cumplir ese error, si es lo que marca Gastón, desde no ocupar ese de andarivel por derecha, porque ya con los 2-5 podés suplir esa falencia si es que se proyectan los laterales del equipo rival. Se me hace, no sé. Bueno, vamos a ver dónde se ubica. Yo prefiero esperar un poquito a ver dónde pisa su pierna derecha, dónde va su pierna izquierda, en qué sector se mueve, qué sociedades busca. Si cuando Tarrito Pérez la tenga, él va a pasar por la espalda a buscar la descarga para poder tirar el centro, o va a buscar el pase del 5 en la mitad de la cancha detrás del 5 del rival. Prefiero esperar un poquito a ver dónde va a jugar Almirón. Me dijo, estuve hablando con Almirón estas últimas horas, me dijo, voy a jugar como jugué en Comunicaciones, en Mercedes. O sea, yo no estuve allá. Y se volcó directamente por la derecha. Cuando ingresó, porque él ingresó por Barinaga, le preguntamos a Gastón en esa transmisión con Dieguito Bain, le mandamos un gran saludo a Diego también, si estaba previsto lo de Barinaga. Bueno, jugó gran parte de ese segundo tiempo Almirón, siempre volcado por la derecha, ante el ingreso también de Domínguez, donde eso ahí comenzó a rotar un poquito, pero claramente cuando salió Tarrito Pérez y Brian Domínguez se tira de 4, Almirón fue de 8, literal, y eso, bueno, pero ahí ya Guaraní ganaba 2-0, es otro contexto. Voy a hacer una pregunta. Para el técnico la pregunta cuando estábamos acá con Mazo. Si él quería sacar el Pájaro Benítez, también Gastón te puede meter si querés, y querés hablar con nosotros de esto. Si vos querés sacar al Pájaro Benítez porque está en un nivel bajo, no digo malo, pero bajo, no está en sintonía con el resto del equipo. El cambio, ¿es Alan Almirón o lo pone porque es Alan Almirón y porque tuvo una muy primera ronda, muy buena, o el cambio es otro jugador, Gastón? ¿A quién, puesto por puesto, le corresponde el lugar después del Pájaro? Bueno, muchachos, si ponemos ejemplos compartidos, por ejemplo, lo que pasó en la cancha Bartolomé Mitre, cuando salió el Pájaro, el que ingresó fue Brian Domínguez. Lo mismo que el último fin de semana tuvo lugar, inclusive fue el autor del segundo gol. Pero por eso les mencionaba, la explicación que dan hoy para que el ingreso sea Almirón y no Brian Domínguez es la capacidad ofensiva para poder atacar al equipo de Mercedes. Bueno, el fundamento es válido, si ese fundamento no estaba, yo sostenía que Brian Domínguez era el ideal para ocupar ese carril. A ver, la salida del Pájaro, si me repetís, Gastón, ¿qué tiene que ver la salida del Pájaro? Lo físico, porque fue creciendo el nivel del Pájaro Benítez. Por eso te pregunto, no. ¿Qué tiene que ver con el desgaste? Es todo futbolístico, Julio. Todo futbolístico, no les gustó el rendimiento que tuvo en el último partido y es por eso que se da la salida de Benítez. Bueno, está bien. Hasta ahora el técnico ha hecho una buena campaña, fue de menor a mayor con el equipo. Hay que darle la derecha a lo que propone, veremos hoy. Y ante una ventaja, ante un rival que lo conociste hace un par de días y que no ha mostrado mucho. Para resumir algo de lo que fue el partido del pasado sábado. Sí. Sábado. ¿Pasado sábado? Sí. Mucho calor, sí. El equipo de Comunicaciones fue similar al resto de los equipos en la parte física, Emiliano. Los primeros 15, 20 minutos y después se desplomó. Y eso a Guaraní le sirve porque la paciencia termina siendo, la parte física termina siendo clave. Clave la parte física, bien por el trabajo del profe Polo, que le da un plus a Guaraní en estos partidos de torneo regional federal amateur. Así que bienvenida sea esa prestación física de la franja después de tanto entrenamiento con Tevinic. Así claro que sí. Faltan 25 minutos, Emiliano, para el arranque del partido. Nosotros estamos en la previa por De Alto Vuelo para FM Show, la 98.1, la radio líder. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con esta previa. Se nos viene Guaraní, se nos viene Comunicaciones. Guaraní quiere terminar el año en cuartos de final. Viví el fútbol en la Show. Multiexpresonline.com, el primer supermercado en línea de Misiones.
Accede a la góndola virtual y llena el carrito desde la comodidad de tu casa. Tus compras a un clic de distancia con la calidad de siempre. MultiExpress, una empresa 100% misionera. Todos los lunes, 10% de descuento con tarjeta naranja en Plan Z. Ingresá ahora y registrate. multiexpressonline.com. Cuenta regresiva. El miércoles 22 de diciembre a las 21:30 horas. Los Palmeras. Show imperdible a orillas del Paraná. Cumbia santafesina para bailar sus grandes éxitos. Lo que quiere la chola. Los Palmeras en Puerto Enviguá, la playa VIP más imponente de la región. Los Palmeras llegan a Puerto Enviguá. Pedí tu entrada al 3764-330360 y corta la semana a pura cumbia santafesina. Como el bombón. Frutas frescas, verduras frescas, granos, Adorno Hermanos. Te los acerca donde quieras. Envíos a toda la provincia. Frutas, verduras y granos. Adorno Hermanos. Hace tu pedido al 3764-287511 y recibí los mejores productos. Estamos en el Mercado Central y Villa Urquiza. Ahorrate el trabajo de buscar precios para tu obra. La mejor calidad y el mejor precio está en Ferretería Villalonga. Acércate a San Martín, casi Chacabuco, y encontrate con el asesoramiento que necesitas, el envío rápido de materiales y las marcas líderes del mercado. Ferretería Villalonga. También recibe tus pedidos al WhatsApp. Escribinos al 3764-696753 y te presupuestamos en el acto. Villalonga. Calidad, rapidez y el consejito que necesitas. De alto vuelo, de lunes a viernes, de 19 a 20 horas, por La Show. Después de tantas horas Esta noche aquí en el Clemente está ideal para unos vinitos y un brindis de Pinot Vino. Realmente está ideal la noche y sobre todo por el juego que ha desplegado Guaraní. Ideal, nos merecemos un gran brindis de Pinot Vino, realmente el mejor vino para las fiestas. Lo encontrás en Pinot Vino justamente para compartirlo en familia y degustar la mejor opción que te da Pinos Pinot. Nosotros... Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. Nosotros estamos en la previa aquí desde Alto Vuelo, por FM Show, la 98.1, en un clima bárbaro, una noche ideal, porque realmente este viento ha refrescado bastante. Si bien sigue haciendo calor, está realmente más que agradable. ¿Esperás mucho público, Emiliano? Por ahora, todavía escaso, pero hay tiempo todavía. Escaso respecto a la primera fecha. Ya hay más público que en la segunda contra Olimpia, Sí. y ya hay el doble del que vino contra Sporting. Sí, gran expectativa. Hoy no se trata de unos octavos de final de este torneo federal amateur. Estamos aquí junto a la franja, como siempre, como ya es costumbre en la Radio Líder. Gastón, el campo de juego continúa en perfectas condiciones. ¿Este calor, esta sequía ha impactado en el suelo del Clemente? Segundo, Julio. Se empieza a notar eso, justamente lo que decías, el calor agobiante que se vive en los últimos días en la provincia, la sequía también. Está en buen estado. Ha estado mejor cuando se inició el torneo. ¿Vos sabés que, Emiliano? Se entiende, es un calor tremendo. Sí, No, sí. se quema todo. Y no llueve. No llueve. Hay algunas gotitas que caen por momentos en la provincia, pero nada más que eso. Te hago un ejemplo. En la radio a la mañana, me tomo una naranja toda la mañana. Entonces, pelo a veces cuando quiero para el mate, dejo la cáscara arriba de un tanque. Y, ¿Cuánto tarda? pero ahí abajo. Y antes me tardaba 3-4 días. Ayer dejé una, pegó calor, ya estaba seca. Bueno, ¿todo bien? tremendo, ¿no? Tremendo. Fin de mes, mamita. Señores, estamos en la previa. Sabés que venía pensando en el colectivo, porque claramente viajamos en Río Uruguay, la mejor comodidad está en Río Uruguay. Venía cómodo ahí pensando en el partido, Emiliano. Y algo que no dijimos. Si bien la ausencia ha sido factor determinante para que esto no suceda, pero Barinaga no hizo gol en el Clemente todavía. No. Se moría de ganas de hacer en el partido contra Mitre. Y Ale Sánchez le mandó a dormir en el primer tiempo.
Dice que fue tan fuerte el choque, yo no me acuerdo, después voy a mirar en la transmisión de YouTube, que es creo el partido más observado de la cuenta de Alto Vuelo, pero fue bravísima. El choque fue tan bravo que lo dejó fuera del torneo directamente. Y en la vuelta, bueno, me dirás vos cómo jugó Barinaga en Mercedes. Y hizo lo suyo, le costó arranque, se fue acomodando, pero a eso iba para meterlo también en la charla de Gastón. Me decías el sábado pasado, Gastón, que estaba previsto esos 50, 53 minutos que jugó Barinaga. Un poco, 8 minutos del segundo tiempo ya salió. Salió con una cara, un semblante que yo decía, algo le habrá pasado. Bueno, en definitiva estaba previsto. ¿Por qué salió malo? Y capaz que porque tuvo el rendimiento que él quería. Ah, bueno, consigo mismo se enojó por sacarlo. No, porque él mismo dijo que estaba previsto esos minutos. Gastón aportaba eso. No, muchachos, sí, pero para sumar algo más al comentario, sintió una pequeña molestia el día sábado. Por eso también se apuraron en sacarlo, decíamos entre 50 y 60 minutos, salió en el medio a los 56, pero también llegó acompañado de una pequeña molestia que finalmente fue una sobrecarga, pero en la zona donde estuvo la lesión. Bien, pero bueno, ¿y hoy está bien? ¿Hoy está para jugar un poco más de esos 56 minutos que decís? Sí, si hablamos de tiempo que estuvimos consultando con el cuerpo técnico, te hablan de 60, 70 minutos. Después también lo van viendo, lo van hablando con el jugador durante el partido. Yo creo, Emiliano, que eso tiene mucho que ver el tema el tema de que si el resultado es favorable hoy y lo podés sacar, o podés sacar tranquilamente. Porque y utilizás este mini parate para recuperarlo bien, digamos. Se me hace que va por ese lado, ¿no? Coincido, hay que sacarlo. Si Guaraní, ojalá, ¿no? En realidad, por un lado quiero que lo liquide en el peor tiempo, por otro lado no. Porque el segundo tiempo se me hace demasiado largo si Guaraní lo liquide en el primero. No quiero margen yo. Si a los 2 minutos de 3 goles, estamos bárbaros. Bueno, estamos perfectos. La remamos después de los 87 que quedan. A mí me aburrió el 6-0 en la vida. Hoy no. Hoy, Emiliano, liquidás rápido el partido y ¿sabés qué pasa? El rival que se viene te va a mirar de otra forma. El rival que viene, rival que podría venir, va a subestimar mucho a este Guaraní, que no es el mismo a comienzo de año. Así que si es por victoria, yo le dije a Gastón en la previa, en el inicio de Alto Vuelo, que tengo una fe a Mitre. Estaba escuchando cuando venía la cancha. Y decían, no entendía por qué. ¿No entendés por qué? No. Porque Mitre juega bien, en el segundo tiempo jugó bien. Mereció perder el 2-0 porque se durmió una siesta tremenda en la primera parte, estábamos acá nosotros mirando. Fue un equipo amateur Mitre en el primer tiempo. Y lo sigue siendo, porque tiene jugadores, por algo están acá. Pero es como que mereció un poco más de suerte y mostró cosas interesantes en el segundo tiempo. Me gustan los nombres que tiene. Nos fuimos sin querer a Mitre, que juega a las 21:30, te vas a enterar minuto a minuto lo que pasa acá. La transmisión de Alto Vuelo, por supuesto, con todos los datos. Pero es como que, no sé, le tengo fe por los nombres. Mauro Gómez, Ulises Silveira, Manolo, Beto Gómez. Jugadores que están haciendo un sacrificio tremendo para ir hasta Curuzú, que hicieron el sacrificio, y que después van a volver a trabajar mañana, ¿entendés? Porque solo Guaraní creo que es el único equipo del torneo, debe ser, que tiene jugadores que se dedican solo a esto que están haciendo ahora, que es mover la pelotita de un lado a otro. El resto, tienen todos que trabajar mañana, a las 6 de la mañana el despertador. No, arriba. Ni el despertador, porque llegan y van a trabajar los muchachos de Mitre. Viaje largo, si los hay a Curuzú-Guatiá. Sí, pero van a llegar de madrugada, ponerle 4 de la mañana están acá. Imagínense, el ganador de la llave de Guaraní Comunicaciones irá contra el ganador de la llave de Victoria ante Mitre. Podría haber un duelo misionero, el panorama hoy es difícil, sobre todo por Mitre, por esta ida de 2-0 en contra en esta cancha. 9 de la noche, una pausa y enseguida volvemos. Estamos en la previa de Guaraní Comunicaciones, que a partir de las 21:15, en el día del cumpleaños de nuestro amigo Lolo Puente, se va a definir un pase a cuartos de final. Pausa y venimos. Seguinos en Facebook, de Alto Vuelo. Prevención ART. Cumplimos 25 años evolucionando día a día para hacer del trabajo un lugar más seguro, evolucionando en la prevención de accidentes, en el uso de las tecnologías y en la calidad de la atención médica, cuidando el recurso más importante que tiene una empresa, sus trabajadores. Prevención ART. 25 años cuidando a tu gente. 25 años cuidando a tu empresa. En Misiones, Organización Lobelli Roulet y su red de productores. Avenida Cabret, 2109. Teléfono 376 44 29 200.
Abrí gratis tu cuenta en Banco Macro y disfruta los beneficios de tu tarjeta de débito. Hacelo 100% online desde el celu y obtené ahorros de un 20% en ahora góndola, 20% en ahora gastronomía y mucho más. Abrí tu cuenta y conoce más en macro.com.ar/Avenida Macro. Macro, cerca, siempre. La pausa necesaria la podés encontrar en Pinot Vinos. Pasa y descubrí las bodegas más exclusivas de toda la Argentina. Pequeñas producciones, vinos de autor, bodegas boutique, Pinot Vinos. Con 2 locales para que te sientas como en casa. Vinos por copa en Roca y Cabral, frente a la Escuela de Robótica. Vinos exclusivos de todo el país en Santa Fe 1436. Pinot, buenos vinos. Ahorrate el trabajo de buscar precios para tu obra. La mejor calidad y el mejor precio está en Ferretería Villalonga. Acércate a San Martín, casi Chacabuco, y encontrate con el asesoramiento que necesitas, el envío rápido de materiales y las marcas líderes del mercado. Ferretería Villalonga. También recibe tus pedidos al WhatsApp. Escribinos al 3764-696753 y te presupuestamos en el acto. Villalonga. Calidad, rapidez y el consejito que necesitas. Al regional se lo sigue con De Alto Vuelo. Y a mí hay una parte que me encanta la fiesta, las ensaladas frutas, las mejores frutas y verduras para las ensaladas, acompañar el asado, la lengua, la vinadita, siempre lo vas a encontrar en Adornos Hermanos. Las mejores frutas y verduras, Adornos Hermanos te traen para estas fiestas de fin de año para que puedas disfrutar. Me encantan las ensaladas de fruta, Emiliano. Soy enfermo de las... Sí, claro. Me encanta. Así que, pero solamente lo como a fin de año. Sí. Pan dulce con fruta, ¿no? Sí, yo no soy exquisito en eso. ¿No? Sí, Bueno. no, viste que te... ¿Clérico? Vos sabés que no. Siempre piensan esa cosa, Machado, Sí, ¿viste? sí, pero... La idea fija todo el Pero acá, tiempo. mira, podemos miércoles, hacer el combo. Tenemos Pinot Vinos y tenemos las frutas de Adorno Hermanos. Sale excelente ese clericó, monstruo. Bien, Gastón, igual lo sabemos el camino. Señores, estamos en la previa. Sí, estamos en la previa, que por la show, sí. Mucha gente prendido también. Sí, mucha gente. Por suerte está Facu Alza ahí escuchando, mientras regalea rumbo a su domicilio. Un abrazo para un amigo de la casa, fue parte de Alto Vuelo. Está más flaco que Diego Bain. Bueno, ¿Y anda en bicicleta? Sí. No es mucho mérito. Bueno, anda en bici para ganarse lo que... Bueno, pero no importa. Vamos a otro lado. Te decía, si tenés un pan y queso, vos de un lado, X persona del otro, de Guaraní, ¿a quién elegís primero? Marinaga. Marinaga. Bueno. ¿A quién elegís vos? Y yo soy más defensivo. ¿Y a quién más? Rodrigo Lechner. Ah, sí. Bueno, pero no me planteaste para qué. No, vos elegís, vos armás tu equipo. Ah, listo, sí, Marinaga, claro. yo Rodrigo Lechner. Claro. Después, Manu Roa. me ganaste de mano. Bueno, después yo, Edu Flores. Después, antes de Manu Roa era, pero yo lo quemé, Juan Manuel Rodríguez. Ah, bien, volate por izquierda. Pablo Mota, te estoy ganando. Yo creo que te estoy ganando. ¿Sí? Y Tarrito Pérez es mi turno. Pero mirá vos cómo estás sacando los jugadores. Nacho Vallajea como. Hace rato no hace goles. ¿Qué le pasa? Pero colabora mucho. Ah, bueno. Pero ¿sabés que hay un jugador que no mencionamos? ¿Quién? Y que se ganó el puesto, además de Roa, Barrientos. Matías Barrientos. ¿Qué posición esa, Que fue un jugador que arrancó el titular, que perdió el puesto sin saber por qué, o por ahí por la jerarquía del que lo reemplaza, o lo iba a reemplazar, pero después se volvió a ganar el puesto. Y esa tiene que ser la mentalidad de Emiliano. Sí. Eso tiene que ser la Eso es lo que mentalidad. hablábamos a Quique, no sé si lo que estaba escuchando, nosotros lo hablábamos a Quique. Que sea paciente, que tenga tranquilidad, que sea pensante, que no se enoje por quedar fuera del banco o en el banco. ¿De verdad? Sí. Por eso digo, esto tiene que pasar en un equipo que quiere pelear un ascenso. De estar mentalizado a que tiene que estar listo, a estar preparado. Bueno, pasó con Barrientos. Pasó con Roa, que Roa... Gastón nos contaba, jugaba por derecha, en la mitad de cancha, casi extremo, por izquierda, volante por izquierda, después de 3, bueno, en definitiva, fue ocupando cada rol que lo terminó dejando como titular de 3, superando a Medina, Barrientos superando a Morales. En definitiva, son puestos que se van consolidando con el corrido de la fecha. Bien. Sí, coincido. Reunión de último momento en Guardián de Franco, Gastón.
Sí, ya es lo que pasa siempre previo a cuando finaliza cada entrada en calor. Ahora el profe Nelson Kleivinik y todos los jugadores de Guaraní que son parte del plantel que no están en la lista de convocados para hoy, incluido Morales, Perochuk, por mencionar algunos, se van a reunir todos juntos en el vestuario. Última pausa de alto vuelo en la previa de este partido que dentro de 9 minutos van a protagonizar, van a escuchar aplausos de este Guaraní que está yendo del campo de juego. Pausa y venimos con los primeros 45 minutos. Comunicate con De Alto Vuelo y FM Show 3764-361973. Hay muchas formas de dormir y una de descansar. Springwall, colchones y somieres. Conseguilos en calle Arrechea y Coronel Álvarez, Villa Sarita Posadas. Se vienen las fiestas y en el Cali lo celebramos a lo grande. Promo Felices Fiestas, Felices Compras. Recorra nuestras góndolas comprando siempre lo mejor y participe del sorteo de 70 órdenes de compra de 30.000 pesos cada una. Reciba su cupón en cualquiera de nuestros 7 locales 5 estrellas. Participe y gane. Sortea el 28 de diciembre. California es el supermercado que le conviene más. Esta es una buena noticia. Se viene el gran sorteo de fin de año del Grupo Petri. ¿Te lo vas a perder? Compra en la panadería o en el market, deja tus datos en el ticket y prepárate para ganar. Te podés llevar un montón de premios, desde un Smart TV hasta una moto 0 kilómetro. Sí, increíble, para arrancar el año con todo. Con el Grupo Petri comprás, ganás y disfrutás. Petri, il pane nostro di ogni giorno. Fecha del sorteo 8 de enero ante escribano público. Misiones te invita a la 7ª maravilla del mundo. Todos los días del año, el Parque Nacional Iguazú está esperándote. Sus 275 saltos de agua prometen enamorarte. Paseos a la luz de la luna, Garganta del Diablo, tren ecológico y la mejor gastronomía. Iguazú, maravilla del mundo en Misiones. Iluminación LED. Productos de alta calidad, garantía exclusiva y la mejor atención. Electricidad La Unión en Santa Catarina 3088 con sus 2 locales y un impresionante showroom. Electricidad La Unión, innovamos para vos. ¡Qué casaca tiene la franja! Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. Diseños exclusivos, a tu medida y a tu gusto. Centro Amoblamientos te soluciona con su calidad característica, rapidez, garantía y ahora bienes durables para pagar en 20 cuotas sin interés. Aprovecha las increíbles ofertas de Centro Amoblamientos y los lunes usa bienes durables. Hacé tu pedido al 3764-279313 y te presupuestamos en el acto. Pedí una visita al 4453-400 o visita el showroom de Centro Amoblamientos en Avenida Uruguay 4247. Viví el fútbol en la Show. República Argentina, seguimos en la cabina número 1 de Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Es inminente la salida de Guaraní Antonio Franco al campo de juego. Me gusta el marco, Julio, me gusta la cantidad de gente que vino. La tribuna enfrente a nosotros, la Humberto Tono Pérez, está en un 30%. Yo también me conformo con cualquier cosa, después hablamos. Señores, nosotros estamos esperando los equipos y mientras esperamos los equipos, vamos a presentar las formaciones de uno y otro lado. Está confirmado Guaraní, está confirmado Comunicaciones. Y a través de los amigos de La Unión, el mejor showroom de iluminación lo tenés en La Unión. La Unión nos trae los 11 titulares de Guaraní Antonio Franco para esta tarde en la voz de Gastón Machado.
Tecnología LED, un showroom exclusivo. Las mejores marcas en electricidad La Unión. Santa Catalina 3088. Electricidad La Unión. Camiseta número 1 para Eduardo Flores, con la 4 Alejandro del Tarrito Pérez, con la 2 Rodrigo Lechner, 6 para Matías Barrientos, con la 3 Manu Roa, con la 7 Alan Almirón, con la 5 Juan Ardetti, 8 para Pablo El Gato Mota, con la 11 Juan Manuel Rodríguez, con la 10 y la cinta capitán Cristian Barinaga, y el número 9 es Ignacio Balsangiacomo. Así formará Guaraní entonces el equipo Braco Marzú, que irá en búsqueda de los cuartos de final de la llave Litoral Norte de este torneo Federal Amateur rumbo al Federal A. Guaraní con variantes, también el equipo visitante y nosotros a través de los amigos de Ícaro, las mejores indumentarias deportivas están en Ícaro, que vista Guaraní también, nos presentan a los 11 del equipo visitante de Comunicaciones que sale en este momento a la cancha, Gastón. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Camiseta número 1 para Axel Corradini, 4 Elías González, 2 César Gómez, 6 Renzo Ruiz Díaz, 3 Elías Soto, 8 Guillermo Ojeda, 5 Leonidas Robledo Saucedo, 11 Eduardo Bogarín, con la 10 Fabio Maciel, 7 para Matías Pereira y el número 9 Santiago Gómez. También el equipo dirigido por Ramón Aguilar, ya de entrada cambia el arquero. Yo me distraje porque dije, acá va a atajar Gómez, sí o sí, no, ataja Corradini, entonces hay cambio de arquero en este equipo de Comunicaciones que ya está en el campo de juego, vestido de amarillo, vivos negros, está el equipo de Mercedes, que viene por la épica, viene por la heroica, así está el equipo de Comunicaciones, nosotros esperamos al manto sagrado, se vendrá Guaraní, se vendrá ante su público en búsqueda de consolidar lo que hizo el Mercedes el sábado pasado en un partido muy paciente, lo terminó ganando en el segundo tiempo el equipo de Carlos Marzuk, que sigue firme, que sigue siendo el único, o mejor dicho, el primer candidato, o uno de los máximos candidatos a quedarse con el ascenso. La gente se levanta, buen número de público, siendo un miércoles. Aquí está el manto sagrado, aquí sale Guaraní al campo de juego, capitaneado por el capitano Cristian Barinaga, con la 10, con la cinta. Aquí está el manto sagrado, camiseta tradicional, camiseta blanca, la franja roja que cruza el pecho pondrá este equipo de Marzuk. Se nos viene un gran partido por la Show, Emiliano. Ya está Guaraní, ya está Comunicaciones. Queriendo volver a ver al capitán en su casa, ¿no? Aquí está Barinaga saliendo, agarrando la mano de los pibes que están esperando ahí en la salida para acompañar al primer equipo. Un Guaraní que ya saluda a su gente. Le hablaron bien del show que va a ser la hinchada en la jornada de hoy. Lo estoy esperando, veo muchísimos papelitos. Me gusta que no haya bombas de estruendo. Eso trae problemas, eso no está habilitado, eso no está permitido. Guaraní, con su camiseta tradicional, está buscando en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira cerrar de la mejor manera este 2021. Empezó muy mal, créeme Julio, fuiste testigo, relataste, empezó pésimo con aquel Nazareno Godoy, llegó el orden, llegó la calma, llegó la sapiencia, la paciencia, la sabiduría, la humildad de Polaquito Marzuk para poner los pies sobre la tierra, para armar un plantel que se dedica a jugar al fútbol y no a echar periodistas de los entrenamientos con esa seriedad. Guaraní entonces está a punto de jugar su octavo partido en este 2021. Hasta ahora, toco madera, los primeros 7 lo ganó y uno empató. Señores, aquí están los equipos, nosotros a través de los amigos de Pinot Vinos que te traen la mejor promoción, las mejores ofertas para la fiesta. Pinot Vinos nos presenta el banco de suplentes de Guaraní Antonio Franco. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. Camiseta 12 para Nahuel Clavero, 13 Enrique Quique Villalba, 14 Brian Domínguez, 15 Darío Cardoso, 16 Raúl El Pájaro Benítez, 17 Jonathan Medina y 18 David Fernández, los suplentes que tendrá Carlos Marzuk. Gran clima aquí en el Clemente, en el Coliseo Misionero. Aquí está Guaraní, aquí está Comunicaciones. Los amigos de Adornos Hermanos que traen las mejores frutas y verduras. Adornos Hermanos nos trae el banco de suplentes de la visita. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. Camiseta número 12 para Ramón Gómez, 13 Luis Yepes, 14 Mario Cuenca, 15 Rodrigo Ascona, 16 Domingo Gómez, 17 Andrés Gutiérrez y 18 José Mendoza, el técnico Ramón Aguilar. Todo listo, se nos vendrá el partido. La terna arbitral también es presentado por los amigos de Río Uruguay, que les dejar de la mejor manera a cualquier destino del país. Río Uruguay nos trae la terna arbitral de esta noche.
Para viajar premium a Buenos Aires, Río Uruguay. El árbitro principal será Gonzalo Reina, su asistente número 1, Luis Rivas, y asistente número 2, Jonathan Ferreira. Párrafo aparte, terna misionera, Emiliano. Terna misionera. Sí, bueno, pero no de la liga. No, terna misionera, pero es rarísimo. Es rarísimo. Es rarísimo. ¿Sabes qué Sí. pasa? Que también la terna ya fue correntina, de bueno. Bellavista. De Bellavista. Entonces también es algo como para también abaratar los costos, pero se paga con la misma moneda, por lo menos. Me escribe el amigo Diego Bain, que está por acá, nos manda un saludo. Le digo, vení acá, sí, estamos solos acá. ¿Sí? Acá no hay nadie. Venía a escribir acá, una noche para Diego Bain. ¿Cómo tomar algo bien frío acá? ¿Un tereré? ¿Tiene pan y queso? Diego Bain o quién está al lado tuyo? ¿Qué vas a decir? Guarda. A Lolo Fuentes. Le mandamos un saludo de cumpleaños. Diego, Lolo. me amenazaron acá, por eso no dije tu nombre, Diego. Exacto. Señores, un minuto de silencio. Seguramente el actor nos va a poder ampliar del minuto de silencio. Que nos adherimos también aquí por la show, por la radio líder, el minuto de silencio aquí en el Clemente. Bien. El lamentable fallecimiento de Luis Armando Tamarito Ramírez. Sí, un exjugador guaraní, fallecimiento de Tamarito. Falleció en las últimas horas, por eso también el reconocimiento aquí en el Clemente. Gastón, si me puedes aportar el dato. Entonces falleció también. Sí, Julio. Sí, Julio, es por lo que están mencionando ustedes, por eso a eso se debe este minuto de silencio. Perfecto, respetuoso minuto de silencio, un emblema de la historia de la franja y es lindo que se le reconozca de tal manera. Gran saludo para toda su gente, para sus familias también y amigos y a gente que compartieron también ese momento épico de la franja también. Señores, pitará Gonzalo Reina, pitará el árbitro del Dorado, moverá Comunicaciones, ya juega en Guaraní Comunicaciones de Mercedes. Arranca el primer tiempo. En los relatos, Julio Quiñones. Comenta Emiliano Andreoli. Intervención de Edu Flores desde el fondo para Guaraní, los primeros movimientos del partido, aquí están jugando Guaraní, aquí están jugando Comunicaciones por la show, por de alto vuelo, a través del streaming también estamos en vivo, por HD, para todo el mundo, a través de la cuenta YouTube de Alto Vuelo y FM Show. La pelota la va manejando Bogarín, la baja Maciel con dificultad, la revienta el Gato Mota a campo rival, se anticipa perfecto González, la manda para campo rival, intenta al como a él le quedó la pelota entre tres, lo rodea, le comete falta, no, recupera igual, el Sancho perfecto para JM Rodríguez, primera intervención por izquierda, se viene Juan Manuel Rodríguez, mientras es un pasado para el la agarró mordida, la quiso bajar, la pelota le rebotó, primera salida vertical de la franja Emiliano en el primer minuto de juego. Luchaba por el 9, me dijiste no hace goles pero colabora, en realidad no está haciendo goles en los últimos partidos, pero es un colaborador. La franja con su cinta negra en el brazo derecho empezó a atacar gracias a la colaboración, a la predisposición del 9 que luchó frente a tres defensores de Comunicaciones y descargó para el centro desde la izquierda de Juan Manuel Rodríguez. Me parece que Almirón no se decidió entre pegarle o tocar a Barinaga, que ya vio la pelota pasar por encima de su cabeza. Hay que ser un poquito egoísta también, ¿eh? Hay que pegarle, si te queda, pegale. Lateral para Comunicaciones, minuto y medio de juego, somos show, somos de alto vuelo, lateral que lo hizo rápidamente Nahuel Soto hacia campo rival, la va despejando el vendado Rodrigo Lesler, la va dominando, quiere un caño, no prosperó Bogarín. Anticipa bien Saucedo, buen jugador este número 5, ensanchó para Bogarín nuevamente, de primera para quién, para que se venga el número 9, pivoteó perfecto, Gómez va por el sector derecho con falta, dice el árbitro de Bogarín sobre Tarrito Pérez, hay tiro libre desde el fondo, será para Guaraní. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. Tus muebles en 20 cuotas sin interés los lunes en Centro Amoblamiento. La pelota la maneja Juan Manuel Rodríguez, pivoteó con Mota, quiso pase largo para que no corra Roa, que se proyectó por izquierda, muy adelantado a la franja, se viene Juan Manuel Rodríguez, recuperó la pelota, puso el centro, le quedó para la como tiró. Para vos, Andreoli. ¡Gol! De Guaraní, Antonio Franco, de mi vida, media vuelta y ¡pum! Así son los delanteros. No la tocan, pero con una volea lo dejó mudo el comentarista de la show. Sacó un sablazo zurdazo notable. De espectador Corradini, el arquero no hizo nada. Ninguna intervención del arquero titular de Comunicaciones.
Juan Manuel Rodríguez envió un centro, se desvió en un defensor de Comunicaciones, le quedó al delantero, no dudó, una media vuelta, hachazo y a cobrar a los 2 minutos y medio. Guaraní empieza a sentenciar la llave. Nacho Balsangiac como Guaraní 1, Comunicaciones 0, Corradini callado igual que Emiliano. Bueno, pero tengo que trabajar y tengo que comentar. No es que no quiero que Balsangiac como haga goles, estoy contentísimo con el gol que hizo. Le quedó después del rebote del defensor del primer central la pelota al 9. Mirá, guarda, se le fue larga a Barinaga era. Y no estaba el segundo ya cerca del primero. Qué lindo gol de Balsangiac como es. ¡Pum! De 9. Me hizo acordar, perdón, viste, el otro día Dieguito comparó a no sé quién con Messi. Yo comparo a Balsangiac como con Gonzalo Pipita de Higuaín. ¿Sabes cuándo? Contra Bélgica, después del rebote de Angelito de María. Posiciones distintas, misma situación. Derechazo o sudazo creo que fue, a cobrar para Balsangiac como que marcó su 5º gol y es el recontra goleador de la franja, no digo más nada. Tremendo, sí, decilo, así hay más goles. Aquí la pelota la va sobrando para Barrientos, rebota en el defensor de Guaraní, se va al córner, hay tiro de esquina, 4 minutos, ideal noche de la franja del manto sagrado que comienza a transpirar por toda la morada de Misiones. Gana Guaraní 1-0, sentencia, casi sentencia de marcador 3-0 el global. Hay tiro de esquina para Comunicaciones, irá el número 10, Maciel, hace ese tiro de esquina arriba del cabezazo, la despeja finalmente Almirón en una mano en defensa. Le va quedando para Bogarín por el sector izquierdo. Subsiste el peligro porque la maneja Comunicaciones por izquierda. Entabla el contacto de primera para que salga Gómez con complicidad. La robaron, se la afanaron ahora por el sector en el medio campo. Ahora Juan Manuel Rodríguez habilitó para Barinaga. Abre que va a ser el número 10. Alzó la cabeza, se amacó para un lado hacia el otro. Juega de primera para Rodríguez. Retrocede el juego, monopoliza el balón el equipo franqueado. La va tocando de primera el gato Mota. Más atrás para quién? Para Barrientos. Toca bien Guaraní ahora porque gana, porque disfruta, porque está avanzando de ronda la madrugada del partido. Emiliano decía, y lo que pasa es que me aburre si lo liquidan rápido, porque lindo es ganar de entrada, pero se viene ahora Maciel a ver qué va a hacer, se la paró la pelota a Barrientos, a ver qué va a hacer Maciel, se va a acomodar y va a sacar el remate, entre dos, lo puede, se cerró mucho, a ver qué va a hacer, pega Barrientos finalmente, el árbitro dice que el último en tocar fue el volante de Comunicaciones, se va por la última línea, hay saque de meta para Guaraní, qué lindo es ganar de arranque, Emiliano. Lindo porque te da tranquilidad, porque esta gente no va a pasar nervios en la noche, bueno, recién empieza esto, puede pasar cualquier cosa, el fútbol es incierto, pero lindo arrancar así, con la mente puesta en sentenciar, me imagino la historia rápidamente, así que bueno, bien por Guaraní que se puso las pilas y con el 9 que tiene un tremendo 9, como siempre decimos, consiguió la ventaja al minuto 3. Nacho Balsangiac, como te decía, el goleador del equipo, 5 goles para él. ¿Y qué dice el banco de suplentes de Guaraní, Gastón, después del gol? Bueno, muchachos, por supuesto que mucha tranquilidad luego de ese gol, tanto como Carlos Marzuki y su cuerpo técnico, y algo para acoplar a la información de Emiliano. Tiene 5 goles Iván Sangiá, pero también es su 4ª asistencia en lo que va del torneo, también es el máximo asistidor que tiene Guaraní. Perfecto, aquí abre el lateral para Guaraní, 1-0 desde los 2 minutos y medio por la show. Somos de alto vuelo, te llevamos la pasión del manto sagrado que gana 1-0 y se está metiendo en cuartos de final. ¿Cuándo los cuartos, Emiliano? 9 y 16 de enero 2022, los cuartos de final del torneo regional federal amateur. Aquí la pelota la va sobrando arriba para Balsangiac, como le va sobrando ahora para Barinaga, pero el último en tocar fue el lateral Elías González. Por eso le hicieron rápido el lateral que hizo para Nacho. Corta bien ahora González. Le va sobrando a Soto, que va saliendo por el medio, muy presionado ahora. La va a reventar el capitán Gómez. La regaló otra vez. La segunda que se complica Gómez. Gran actuación en Mercedes, pero acá arrancó mal. Arrancó con el pie izquierdo, si se quiere. La va sobrando la pelota Tarrito Pérez por derecha. Intenta Bogarín. Pega en el volante. Era para el lateral para Guaraní, le regala finalmente a Comunicaciones el árbitro. Le va sobrando ahora para Saucedo, más atrás para Gómez, la revienta para campo rival, intercepta, roba con dificultad, le va sobrando para Juan Manuel Rodríguez, pasa la mitad de cancha, corta bien, se anticipa perfecto. Era González por el nivel derecho, se frena, se enredó solo con el número 7 Matías Pereira, por eso el lateral corresponde para Guaraní en 7, 1-0 gana la franja. Tecnología LED, un showroom exclusivo. Las mejores marcas en electricidad La Unión. Santa Catalina 3088. Electricidad La Unión. Cuando usted compra en Uncali, sabe que lleva calidad a la mesa de su hogar. Está presionando muy arriba Comunicaciones, Emiliano. Sí, por supuesto. Va a jugar con la desesperación, va a jugar tratando de apretar al rival, a meterse en su campo, a tratar de que no
de que no maneje la pelota, ¿cuánto va a durar comunicaciones? ¿Cuánto comunicaciones de Mercedes? ¿Cuánto va a durar, no? Porque las tierras se van a gastar. Sí, eso pasó el sábado allí en Mercedes, presionó arriba los primeros 20 minutos, después fue mermando en lo físico y Guaraní, por eso en el segundo tiempo pudo sacar la diferencia. 8 minutos y el banco de suplente de la visita de Gastón, que marca allí el banco dirigido por Aguilar. Bueno, caras largas, por supuesto, en el banco visitante, y Aguilar no llegó a dar indicaciones cuando comenzó el partido, tampoco lo está haciendo por el momento. Le quedó para Barinaga, se jugó la vida el pellejo, Daniel Gómez se tira abajo el capitán y la pellizca, le robó la pelota, le va sobrando ahora para Juan Manuel Rodríguez con falta, dice el árbitro. Sobre el número 11 finalmente el Bogarín, hay tiro libre desde el fondo, será para Comunicaciones. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Arriba el pelotazo de Roa, la manda para un costado, el lateral será para el cartero. Aquí gana Guaraní 1-0 en casi 9 de la primera etapa, 1-0 gol de Nacho Balsancía, como que volvió el gol. Arriba va Bogarín intentando, era Maciel, se juega la vida. Intentó un penal que no pudo fabricarlo, por eso la pelota se pierde por la última línea. Habrá saque de meta para la franja, que casi están en cuarto ya de este regional. Para viajar premium a Buenos Aires, Río, Uruguay. Materiales de construcción, rápido y en tu obra, 3764-696753. Arriba la peinó bien Almirón, para Territo Pérez, se equivocó en el pase, la recuperó Nacho, para Barinaga, cortó Ardetti como puede, le sobró a Nacho de vuelta en el parte del área, la pitó perfecto para Juan Manuel Rodríguez, está el segundo tiro, el arquero rebote, gol, ¡gol! Nacho Balsancía como otra vez 9 de gol a dar un descanso, tiró la caña, picó Corredini, otra vez el rebote le pasó de caño al arquero, después del rebote de Juan Manuel Rodríguez, qué bien Nacho, él fabricó la jugada, él asistió a Juan Manuel Rodríguez, él capturó el rebote y a los 10 minutos otra vez Ignacio Balsancía como tiene el auricular de la show, escucha Emiliano, anota el segundo, Guaraní 2, el Comucero. 10 minutos para 2 goles, es muchísimo lo que hace Baltasar como para este equipo, es muchísimo porque arrancó el partido y comenté una jugada que él derivó a la izquierda después de pelear contra 3 jugadores de Comunicaciones, 3 camisetas amarillas. Fueron pasando los minutos, segundos en realidad, y marcó su primer gol. Pasó, ¿cuánto? 7 minutos más pasaron, y Balsacar como se convierte en la figura de esta primera parte, en la figura del partido, me parece, y mira lo temprano que te digo, porque pelea todas, porque no está haciendo goles de 9 que está parado abajo del arco, no, antes de hacer el gol, derivó para Juan Manuel Rodríguez, le dio la pelota para que convierta el 11, que definió bien, salió bien el arquero Corradini, pero dio el rebote, y conforme, y no conforme con haber ido a buscar su primer tanto hace un par de minutos, fue a buscar el rebote por si se le escapaba el arquero, y se le escapó, y los defensores confiaron en su 1, que falló otra vez, y Balsacar como se convierte rápidamente en el goleador. ¿Cuántos goles te dije hoy? 5, ya son 6, y contá las asistencias como hace Gastón Machado, contá las asistencias de Balsacar como, porque me parece son superiores a los goles. Ramón Gómez debe estar lamentándose en el banco de suplentes, fue el arquero que atajó en la ida. Lo hizo más que correcto. Bueno, capaz tiene alguna molestia o algo. Bueno, Corradini le da que encaja para Guaraní. Bueno, mucho tiene que ver también la presión, el juego de la franja que gana 2-0. Somos de alto vuelo, gana la franja. Está ganando un global de 4-0. Me imagino que Marzuk ya está tomando un tereré ahí abajo, ¿no, Gastón? Digo, no sé, dicho sea de paso, un poco más relajado, disculpame, pero espera que se viene Bogarín ahora en la puerta del área, eludió a 1, pero no a 2, porque así estaba bien parado Mota, para darle la mano a los centrales, le quedó para quién, para Juan Manuel Rodríguez, pase a lo para quién, para que vaya Nacho, muy exigido el pase, no va a llegar nunca el número 9 de la franja, ahora la tira para Comunicaciones, ahora sí, Gastón, el paso te doy para que comente qué pasa en el banco de suplentes de Guaraní después del segundo. Bueno, por supuesto, como después de cada gol hubo un festejo, ahora ya más moderado, luego de este segundo gol de Balsancía, pero Marzuk sigue dando indicaciones, no quiere que el equipo se desordene y quiere que siga atacando de la manera que lo está haciendo. Aquí la maneja bien González por derecha, se proyecta de primera para que se venga Gómez, la peinó muy bien, que bien la hizo con mucho fútbol, le tiró un caño, gira al fútbol, bien Santiago, a ver qué va a hacer por derecha, metió el centro, corta perfecto Barrientos,
la manda para campo rival, la contra puede ser muy buena. Barinaga toquetea con Malsangiaco, otra vez ahora para que la maneje Juan Manuel Rodríguez. Por izquierda va Guaraní, cambio de frente de izquierda hacia la derecha, perfecto para Almirón. La baja con mucha categoría para quien, para Tarrito Pérez, está jugando bien la franja, cómodo, con un global de 4-0, claro, está sintiéndose muy seguro el equipo de Polaco Marzuco, Emiliano. Muy seguro, por supuesto, manejando los hilos del partido, manejando el minuto a minuto de un partido que, si le da la pelota a Bogarín, o sea que yo, a ver, por ahí yo soy muy rencoroso, me parece, porque recuerdo a Bogarín de Victoria, le tengo un poquito de bronca. El otro día le dije a Gastón en el estudio que Bogarín hizo así con la mano, ¿viste? Y él pensó que era por la altura. Yo quería que lo levanten hasta esa altura, Bogarín, pero bueno, fue un recuerdo que tengo nada más de cuando vino se hacía canchero con Victoria. Pero bueno, Galafranca gana bien porque también maneja los hilos del partido. Ataca Comunicaciones, decía que en la imagen está viendo, ataca el conjunto visitante. Y sí, está desesperado. Tiene que hacer algo, si no, se queda fuera en los primeros 45 minutos, suspender el segundo y nos vamos a ver a los Palmeras en Puerto Envigua. La pelota la maneja Roa por izquierda, gran pase para Juan Manuel Rodríguez, le quedó para Roa, otra vez quiso un caño, no prosperó, ahora corta bien, ahora González le va sobrando para Bogarín, el enemigo de Emiliano, toca al árbitro, hasta el árbitro le pegó a Ardetti, mamita, quedó lesionado Ardetti. Ahora tiro libre para Guaraní, porque la infracción fue antes que choque con el árbitro, por eso el tiro libre se irá para la franja en 14, gana 2-0 el Manto Sagrado. ¡Cómo! ¡Riquísimos! Banco Macro, tu banco cerca siempre. ¿Y en esta infracción qué pasó, Gastón? Bueno, ahí nos íbamos con Gastón también, amonestado el número 10, entonces Fabio Maciel en esta jugada sobre Arbetti, el tiro libre será frontal, será Barinaga el de la pelota parada, le pegó al arco, nadie pudo desviarle, sobra Mota, regaló para quién, para Gómez, para Bogarín, pivotea perfecto, toca bien ahora Comunicaciones, corta bien Pablo Mota, le quedó para Nacho, se cae ahora, se tropieza, se cayó Ruiz Díaz, ahora se equivocó el fondo del equipo de Comunicaciones, le quedó larga a Juan Manuel Rodríguez, el pase a Barinaga, por eso la recupera el Comu, se viene ahora Bogarín a toda velocidad, pasó al círculo central, ensanchó por izquierda para que se venga a toda velocidad, justamente el número 7, Matías Pereira, a ver qué va a hacer ahora, es Saucedo el que maneja la pelota ahora por derecha, se abrió para Bogarín al media luna, metió un caño, viva el fútbol, va a sacar el remate, bien parado Lesser. Bien parado, neutralizó el remate de Bogarín que metió un caño. Está vivo Bogarín, está rápido también. ¿Es lo que te digo? Sí, claro, pero le metió un caño sacando rédito, ¿no? De la jugada, más que cancherear como hizo contra Victoria. Ahora que me decís, me acuerdo de esta jugada que está marcando. ¿Viste? Sí. ¿Y eso? 2-0. 4 ya. Aquí la pelota la va manejando. Hablando de Victoria, contra Mitre 9:30 arrancaba. O sea que Guaraní arrancó el partido ganando antes que arranque allá el partido en Curuzupatea, ¿puede ser? Sí, ojalá le mande suerte a Mitre. Yo quiero ver un clásico en cuarto de final. Sería hermoso ver un clásico, sin lugar a dudas. Así que estamos al viaje también. Pase largo para Maciel, está habilitado. Está el descuento de Comunicaciones. ¡Va, Maciel! ¡Notable Duflores! ¡Notable Duflores del mano a mano! ¡Notable intervención del arquero! ¡Qué importante es para el arquero! Esta intervención es así. Quedó mano a mano Fabio Maciel. Le ganó la posición a los centrales más Barrientos, entró al área, se acomodó de perfil, sacó el remate al segundo palo, Edu Flores bajó la persiana Emiliano, salvó el arco de Guaraní y no estaba el descuento del Comu. Y eso también es importante, así como es la figura arriba, también Edu hace lo suyo abajo, seguramente después va a querer el fragmento del partido en el cual pudo lucirse, tapando lo que era el descuento, está bien, puede descontar Comunicaciones, mejor si no lo hace y para ello está Edu. Se viene Bogarín, se equivocó, se la regaló al número 11 Juan Manuel Rodríguez, por izquierda va Guaraní, gana 2-0, se frena, tiene que pacientarse Guaraní porque le está dejando muchos espacios a este equipo cartero. Aquí le va sobrando para quién, para Arbetti de primera, para que Barinaga erre el pase, la recupere bien para Pereira, se viene ahora Pereira entre dos, falta de Arbetti, el árbitro dice que no, que se tiró. Me la compré yo más que el árbitro. Aquí se viene Almirón por el sector derecho, conecta de primera para Arbetti. Toca bien Guaraní ahora. Lugana por FM Show por de alto vuelo 2-0. Aquí se viene Barinaga, va el capitán. Falta el gol del capitano. Le va sobrando ahora para Almirón. La hace Juguito, pero le salió mal ahora esta jugada. La recuperó Pereira. Se viene el combo con falta. Dice el árbitro, no. Un choque entre Pereira y Pablo Mota. Por eso el árbitro para el juego para que sea atendido el número 8 de la franja. Hay tiro libre desde el fondo. Será para Guaraní. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. Frutas, verduras y granos, en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. Entonces juega en Curuzupatea, Mitre está buscando dar vuelta a la historia frente a Deportivo Victoria. 2-0 la victoria parcial para el conjunto curuzupateño. Ahí está Lolo Fuente que nos está mirando y escuchando.
pero arrancó el partido entonces, la vuelta de octavos de final. Mitre va por la heroica en Curuzucuatiá. Aquí casi 18 del primer tiempo, 2-0 gana Guaraní, 2 goles de Nacho Balsangiacomo y él maneja la pelota ahora Juan Manuel Rodríguez, retrocede el juego, pasa atrás para quién, para Pablo Mota, va a jugar con Róano, amagó de una u otra forma de primera para Nacho, se equivocó, quedó corta, por eso Ruiz Díaz interviene en el juego, se viene Maciel, amonestado, pero que juega bien, la limpió perfecto para Pereira por izquierda, va, Comunicaciones va, la va recuperando Arretti, bien para Territo Pérez, le sobró para Almirón, de primera para Barinaga, quiso otra vez con Almirón, a él fue la pelota, anticipa Soto, ¿quién? Barinaga, rápido, lícito para robar la pelota, por derecha va el capitano, de primera para Almirón, otra vez para Barinaga, me gusta esta, si viene Barinaga, abacó de un lado hacia el otro, va a pegar el arco en la puerta del área, sacó el remate, ¡no! El arquero, la primera intervención del arquero, la atrapó perfecto, buena jugada entre Almirón y Barinaga, el capitano entró al área, sacó el remate débil, se queda en las manos de Corradini, llegó otra vez la franja, esta vez con el capitano, Emiliano. Entiendo las ganas que tiene de hacer goles Cristian Barinaga, si pasaba la pelota hacia la izquierda, tenía su segunda chance Juan Manuel Rodríguez para convertir después de aquella que erró cuando Balsangiacomo, o en la antesala del segundo gol de Balsangiacomo. Fue egoísta al 10, está bien, se merece, él quiere hacer un gol, él se quiere desquitar después de perderse casi toda la primera ronda y hacer un gol otra vez en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira, donde hizo tantos goles lindos, donde tantos tiros libres los mandó adentro. Barinaga, ya va a llegar tu gol, tranquilo, por ahí podías tocar y te convertías también en asistidor en esta noche tan linda en Villa Chaita. Me parece que hay alguien que ya se fue. Me parece que hay alguien que ya se fue, que quiere bailar los Palmeras esta noche. ¿Por qué no me llevó? ¿Por qué no me llevó? Vamos todos. 19, ¿por qué no lo trajo acá en el entretiempo? Show, digamos. 19 minutos de juego, 2-0 de Guaraní. Va la pelota arriba del cielo. Posadeño le va quedando para Juan Manuel Rodríguez. Traba bien, lucha, gana. Ganó Ojeda abajo. Se la regalaron para Arbetti. La maneja Guaraní ahora. Monopoliza el juego bien con Mota. Le hicieron falta. Se proyectó Roa. Zafó entre dos. Limpio perfecto para Juan Manuel Rodríguez. Por izquierda está el tercero. Metió el centro muy pasado. Exigido el centro, va a las tribunas de Juan Manuel Rodríguez. En casi 20 sigue ganando Guaraní 2-0 y disfruta y pinta este color esta noche linda que dice Emiliano, porque la franja gana y está clasificando a cuartos. Bordado digital y sublimación para tu remera o chomba. Uniformes Ícaro. Avenida Uruguay casi llegando al mástil. Pedí tu presupuesto. Ícaro. Todo en telefonía celular. Electromisiones. Agente oficial personal. La pelota para Soto, maneja bien el cartero la pelota ahora con Saucedo de primera para Bogarín, intercepta el pase Nacho con casi un doble 5 si se quiere. Le va sobrando después de la falta a Pablo Mota, a Juan Manuel Rodríguez, la limpió para Barinaga, le quedó muy corta. Igual maneja la pelota, ya limpió por derecha para quién, para que se venga Almirón, se proyecta también Territo Pérez, es una opción de pase, a él fue la pelota, ganó velocidad, va a llegar hasta la última línea, tiró el centro, pasando para recuperar a Juan Manuel Rodríguez, abajo de pecho para Barinaga, la agarró Mordillo, la pelota número 10, le regalaron igual otra vez en la puerta del área grande, va el 10, va el capitán, limpió para Juan Manuel Rodríguez, corta como puede González, estamos a una pizza del gol de Barinaga, Emiliano. Está por llegar, hoy le pegó despacio a las manos del arquero, ahora le pegó mordido, la tercera tiene que ser Cristian, ¿Sabés qué me gusta, Emiliano? ¿Qué? Están jugando para el gol de Barinaga, los compañeros, sí. Eso es bueno, eso une al grupo. Aquí la pelota para que se venga Almirón, ese respeto también hacia el líder. La pelota pasa para Territo Pérez, otra vez para Almirón, la hizo bien, ahora sobre la marca de Gómez, se repuso, ganó la posición, era Daniel Gómez y la manda por un costado lateral, será para Guaraní en ofensiva, gana 2-0. Muebles a tu medida y con garantía. Centro Amoblamientos. 3764-279313. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. Lateral para Territo Pérez, le va sobrando para Nacho, pivotea perfecto, triangula bien Guaraní con Almirón, ahora un tajo que no prosperó, se le fue la pelota por un costado. Lateral para el Como, va Cartero, se quedó para que se venga Ojeda, cambio de centro, largo pelotazo para Ojeda que no jugó el Mercedes, hoy está siendo titular. La va matando con dificultad a Barrientos, le va sobrando para Edu Flores y en el banco de suplentes de Guaraní, Gastón, sigue dando indicaciones del polaco, no para, ¿no? No para, pero también muchos aplausos para sus jugadores, está contento, por supuesto, con el rendimiento y con el resultado del equipo. Aquí la va dominando bien Juan Manuel Rodríguez, se pone la pinza de enganche, ganó y abrió todo para Barinaga, volcado por izquierda, ve que va a ser el capitano, se va a perfilar, pase vacío para Roa, está el tercero, se viene Roa por izquierda, a ver qué va a hacer, otra vez para Barinaga, para mí le empujaron, para mí le empujaron porque le desestabilizaron cuando quería marcar el golazo de esta fecha, porque había combinado perfecto con Roa, porque Roa lo esperó, le dijo a vos te voy a dar para el tercero, para tu primer gol de la cuenta en la noche. Cuando llegaba a zona de gatillo, para mí lo desplazaron mínimamente, Emiliano. Hay criterios, ¿no?
Está bien que no haya cobrado penal, pero si cobraba también estaba bien para mí. Lo desacomodó justo cuando iba a patear a Cristian Barinaga, quiere su gol, el pase en profundidad que le dan a Rúa fue tremendo, Barinaga llega en velocidad, lo toman, también se tira un poquito me parece, está simulando un poco, se queja el 10, hay que hablarlo al árbitro muy bien, así que bueno, Barinaga ahora se está quejando y dice, pará flaco, quería hacer mi gol y me estás agarrando la camiseta de atrás, se tiró un poco el 10, si quería cobrar estaba todo bien, si esto era en contra de Guaraní te decía que no era penal, así que imagínate. Si esto estaba 0-0 cobraba. Se viene Almirón, ahora se puso la pinza de enganche, abrió para quién, para Barinaga otra vez, quiere su gol, está sediento. Va el capitano, ahora por el sector izquierdo se frena, busca pase, muy exigido, anticipa Saucedo, le va sobrando para quién, para Ruiz Díaz, roba bien, Mota, va al gato, alta. El árbitro no compra otra vez la infracción, le pone el brazo a Mota. Era infracción, bueno. Basta, Reina, hay que cobrar un poco, está bien, que Guaraní está ganando 2-0, que está tranquilo el partido, pero tampoco vas a evitar lo que es inevitable, porque es falta. Era infracción clarita sobre Mota. Sí, infracción clarita porque va con el brazo arriba a ganar la posición, la gana por supuesto porque ocupa esa extremidad para hacerlo, pero falta fuera del área, ni penal era, pero... El centro desde la izquierda le sobró para el Mirón, la agarró mordida, la atrapó bien, la tenazó por primera vez en la noche, Corradini se queda con esa pelota, desde el fondo sale como... Descargate la nueva aplicación de MultiExpress y comprá sin salir de tu casa. Atención inmediata y personalizada. Lo último en iluminación está en Electricidad La Unión, Santa Catalina, casi Blas Parera. 24 minutos, hay reposición desde el fondo para Guaraní con Edu Flores de única intervención, la hizo muy bien, estaba clarito Maciel para poder descontar y apareció Edu también, que se afirmó como titular claramente en este equipo. Sí, vino para esto, vino para ser titular, le dio un partido a Clavero para que pueda, bueno, agarrar ritmo también y formar parte de un equipo que pretenda hacer historia. Tiene otra velocidad Guaraní, tiene otra velocidad respecto al rival. Y Nacho Balsacá tiene una estadista particular. Después te cuento. Vamos a tener también más datos aquí en la show. Se viene ahora Rodríguez, ganó la posición, metió el centro al segundo palo con el pecho Soto. Se la cede a domicilio su arquero Corradini. Se queda con esa pelota. Todos juegan para Barinaga esta noche. Asesoramiento, mejor precio y envío rápido de materiales. Ferretería Villalonga, San Martín, casi Chacabuco. Comprando en el Grupo Petri te podés llevar hasta una moto 0 kilómetro. Más compras, más chances tenés. Sortea el 8 de enero ante Escribano Público. Se hizo bien Gómez, ahora era Santiago Gómez que se trepó por derecha, sacó un buscapié, no había nadie. Por eso pasó por todo el frente del arco de Edu Flores y ahí saque de meta para la franja. Ya lo hicieron para Barrientos, de primera para Roa. Sale Guaraní del fondo, gana 2-0. Goles de Nacho a los 2 minutos y medio del primer tiempo y a los 10 de la misma etapa. Por eso Guaraní gana y está clasificando por la show, por de alto vuelo. Lo ves por la Radio Líder, la pasión del manto sagrado, como siempre, como todos los años, siempre, junto a la Guaraní. Esté donde esté, está FM Show. Aquí la pelota la va manejando bien Nacho. Nacho limpió perfecto. ¿Para quién? Para Juan Manuel Rodríguez por izquierda. Va a tirar el centro para Barinaga. Cortó como pudo el capitán Gómez y le sobra Corradini. Estaba Barinaga para llenarse la garganta de gol, pero picó bien ahora Daniel Gómez. Por eso se salva como del tercero, Emiliano. El centro que tira Rodríguez de la izquierda, todos al punto penal, todos con algún destino cierto. Nunca a la nada, pues después salió uno mal por supuesto, pero siempre con criterio el centro de la izquierda. Centímetros le faltan a Barinaga para marcar su primer gol en este torneo en el Clemente Argentino. Bien, está jugando en Curuzucuatiá, también Victoria y Mitre, 2-0 ganó la ida al equipo correntino. Veremos a ver si Mitre hace la épica allí en suelo de Curuzucuatiá. La va sobrando a Saucedo, ahora en mitad de cancha, Robardetti a medias, le va sobrando para Soto, maneja bien el cartero, va la pelota para Bogarín por izquierda sobre la marca de quién, de Carrito Préstanos, ahí volvía finalmente Bogarín, por eso hay tiro libre desde el fondo, será para la franja, que en 27 del primer tiempo gana 2-0. Todos los días ganá con la Poseada Misionera. Buenos vinos, espumantes, destilados solo en Pinot Vinos, Santa Fe 1436. Pelotazo de Edu Flores arriba, ganó Almirón en las alturas, pero anticipó bien Saucedo, le da el círculo central para quién, para Santiago Gómez, otra vez para Saucedo y Chillido, va metiendo un sombrerito, le queda para Pereira, anticipa era Ardetti, le va sobrando ahora para Saucedo otra vez, recupera la pelota Comunicaciones, le va sobrando para Santiago, va Lungo, va traba, pierde la pelota ante Pablo, el Gato Mota, recupera Santiago con falta, dice el árbitro de Gómez, sobre el Gato Mota y tiro libre, círculo central, será para Guaraní. Adorno Hermanos acompaña a Guaraní en cada ilusión, juntos por el ascenso. Centro del Colchón y Somier, en Vícar Muebles, Uruguay Pedro Méndez, la esquina del confort.
La pelota la maneja Comunicaciones, la hizo muy bien Pereira, metió una bicicleta, se le salió la cadena y se fue la pelota por la última línea. Habrá saque de meta para Guaraní, que gana 2-0 en 2 goles de Nacho. Somos show, somos de alto vuelo y llevamos la pasión del manto sagrado también a través del streaming de la cuenta de YouTube de Alto Vuelo y FM Show. Lo puedes ver en vivo a través de las cámaras de Mati Durán y Fernando Tavares. Todo el trabajo desde Alto Vuelo para este triunfo de Guaraní en esta noche de miércoles, calurosa pero fresquita también por momentos aquí en la capital misionera. La pelota arriba va Barinaga, Ardetti con dificultad, le sobró para Pablo Mota, va limpiando por izquierda para Soto, la devuelve para campo rival, bajen nada muchachos, va la pelota para Ardetti ahora, la bajó, me hizo caso, la limpió para Almirón, de primera para Tarrito Pérez, toca bien Guaraní ahora porque gana, porque neutraliza el juego en su favor, le va dejando para Gómez, la revienta Gómez. Está dudoso Gómez, hizo un gran partido en Mercedes, pero hoy, por suerte, nada que ver con eso. Soto con la pelota de primera para Bogarín, va Comunicaciones, va, viene Bogarín, cambio de frente, buscándola a Santiago Gómez, exigido el pase para el Lungo, a él va la pelota, recuperó y evitó el lateral por derecha, se frena, se amaca de un lado hacia el otro, le cierra la puerta a Juan Manuel Rodríguez, de primera para quién, para Maciel, toca bien Comunicaciones, se equivocó ahora, y quedó para Nacho, para Barinaga, y como pudo, Daniel Gómez, le cortó lo que era la arremetida de Barinaga, y era el tercero de Guaraní, estuvo atento Gómez, todavía no llega el gol de Barinaga, Emiliano. Me faltan esos centímetros que te hablaba hace un ratito nada más. Iba a ser la séptima asistencia, pues hay que ver si Barinaga defendía bien, supongo que sí, pero iba a ser la séptima. O sea, acá como que no es egoísta, ya sabemos eso, apenas vio al 10 que estaba corriendo entre los centrales, quiso meter la pelota ahí, por centímetros otra vez, Barinaga no tiene su gol. Es que los 2 goles de Barinaga en el torneo en el inicio de la fecha, Emiliano, fueron pases de Nacho. A ver, yo no vi eso, ¿verdad? Claro. Nos habían desenchufado no estaban por cara a palo. Zapatillas. Mamita querida, qué recuerdos. Ya quedaron en el recuerdo. La pelota de Pereira, se le escurrió la pelota para abajo de Botín, por eso anticipa bien Lechner. Y quedó todavía vendado desde el sábado. Seguro de tener la misma venda. No, mentira. La pelota le va quedando para Tarrito Pérez. Retrocede el juego hacia su arquero. Edu Flores lo va a presionar. Maciel, otra vez Edu Flores. Se juega bien con los pies. Le va sobrando para Tarrito Pérez. Le presionan y gana la pelota. Era Pereira. Pegó en este último. Por eso la pelota es para Guaraní. Desde un costado saque manual para el equipo de Guaraní que en 30 gana 2-0 aquí en el Clemente. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Atención inmediata y personalizada. Lo último en iluminación está en Electricidad de la Unión. Santa Catalina, casi Blas Parera. No se entendió Almirón con Barinaga, por eso le queda para Gómez, retrocede para su arquero Corradini, otra vez para el capitán de Comu. 2-0 en la franja, se está metiendo en cuartos. Hasta el momento será rival de Victoria de Comunicaciones. ¿Y en ¿De qué dije? De Comunicaciones. Perdón, de Victoria de Curuzú-Cuatiá. Y en ese entonces, y en ese cruce, ¿dónde se juega ahí? ¿De dónde la revancha, no? Qué incógnita todo. No debería haber ninguna duda, Julio. En todo, te digo. No sé cómo va a salir el partido entre Deportivo Victoria y Bartolomé Mitre. Pero Guaraní con los 4 goles de ventaja que está sacando ahora todavía. 6 puntos primero. 6 puntos y 4 goles de ventaja. Frente a Comunicaciones de Mercedes. Fue primero en la zona. Y fue el mejor de toda la fase. No puede haber chance de que el partido se defina con su Cuatiá. Avisarle a Tobillino. Me diste todos los fundamentos claritos, pero es Consejo Federal. Claro. 31, no puede ser. Claro, deberían jugar el 9 de enero en Curuzú-Cuatiá y el 16 acá. Totalmente. En el Clemente, ¿no? Programa a respetar. Si es que Mitre nos hace la lógica. Están jugando, cualquier novedad vamos a tener la información desde el suelo correntino. La pelota de Ojeda, se remate, la embolsó perfecto, la embarazó perfecto Edu Flores, se queda con el remate de Ojeda. Llegó otra vez el equipo de Comu, sigue ganando Guaraní 2-0 en 31 y medio. Todos los días, el show de los impactos llega a 450.000 oyentes. Tus muebles en 20 cuotas sin interés, los lunes en Centro Amoblamiento. La pelota del Gato Mota desde el fondo, le vio a Barinaga, pivotea al 10, le dejó para Ardetti a domicilio, ensanchó por derecha, exigido para quién, para Tarrito Pérez, le sobra. La mató de pecho, sí señor. Ladrillo, baja igual. La pelota para quién, tiene que trabajar en construcción. La pelota la va dejando para Barinaga, por el sector derecho, la dejó para Almirón ahora. ¿Qué va a hacer el número 7? Alza la cabeza, ensancha o toca, retrocede el juego para Lesser, de primera para Tarrito Pérez, toca bien Guaraní, ahora se le escapó la pelota al Almirón, le va sobrando para quién, para Maciel, rompe el juego, Lesser no quiere ningún tipo de problema, se asustó Maciel cuando venía Lesser, la pelota se va por la última línea y saque de meta para el Comu, 2-0, gana la franja en 32 y medio. Y ahora sumamos más servicios en el sitio samsa.com.ar.
Ferretería Villalonga, 3764-696753. La pelota de Mota ahora por izquierda, gran participación, le va llegando para Roa. La maneja ahora Roa con dificultad entre la marca entre dos, salió limpio, le quedó para Mota, perfecto el pase, le va sobrando ahora para Nacho, otra vez Roa toca bien, Guaraní ahora metió un caño, no prosperó, igual recupera la franja, bien Nacho. Mirá cómo está el 9, el goleador, y mirá dónde recupera la pelota. Retrocede el juego Guaraní ante su arquero, resetea la jugada. El equipo de Carlos Marzuk gana 2-0, se Florida está cerrando 4-0 en esta llave de octavos de final. El rival próximo sería Victoria hasta el momento, que está empatando con Mitre. Esperemos, va 0-0 supongo, ¿no? Debe ir 0-0 todavía. Allí por su patio. Exactamente, aquí la pelota la va manejando Barinaga, le quedó larga, igual hizo la jugada con Territo Pérez, se va a acomodar, sacó el remate, fue débil el remate, le esperaba Barinaga, la aspiraba de vuelta, pero casi no tenía pase, Territo Pérez la hizo bien, terminó la jugada, los técnicos siempre te dicen, hay que terminar la jugada, bueno, eso hizo Territo Pérez sin mucha eficacia, lo va recuperando la franja, otra vez de Reti, para Territo Pérez, de primera para Almirón, hacen una falta, sí señor árbitro, tiene que retrotraer la infracción, claro está. Pero cobra lateral el árbitro. Bueno, lo fajaron a Territo Pérez, perdió la pelota Almirón, el árbitro dijo que fue simplemente lateral. Almirón la pelota pues se queda sin pase si lo bajaron a Territo. 34 del primer tiempo, 2-0, 2 goles de Nacho en el arranque del partido, por eso la franja se está floreando ante Comunicaciones. ¿Fue tercero o fue segundo, Emiliano? Fue tercero, fue el mejor. ¡Qué viva el fútbol de Almirón! Metió un taco caño, después falta, sí señor. Aplausos para Alan. ¡Qué crack Alan! ¡Qué taco, qué caño! ¡Qué sutileza! Tercero o cuarto caño de la temporada para Alan, le contamos eso. ¡Qué magia tiene Almirón, señores! Tiro libre para Guaraní, 34, hay tiro libre para Guaraní. En panificados, pastas, lácteos, fiambres y quesos, siempre. California es el supermercado que le conviene más. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. Tiro libre para Guaraní, Callejón del 8. Será para la franja. Las imágenes de alto vuelo en HD para todo el mundo a través de internet. El centro se da Juan Manuel Rodríguez, le pegó al arco, casi se devuelve el Corradini. En esta estuvo atento, la atrapó perfecto. Le pegó al arco, Juan Manuel Rodríguez quiso sorprender, por eso la atrapó. El arquero, cuando ahora el árbitro dice que hay infracción de Territo Pérez sobre Pereira, gran largo pase de Corradini. Después de frenar el tiro libre de Rodríguez, metió largo el pelotazo para Pereira. Allí el árbitro entendió que hubo infracción de Territo Pérez, por eso hay tiro libre. Ahora la situación complicada será para la franja en esta jugada. La sensación de viajar en business está en la alfombra voladora Río Uruguay. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. Hay tiro libre para Comu, pierde 2-0. Se está quedando afuera, se está quedando eliminado el equipo de Mercedes Corrientes. Pero tiene un tiro libre a su favor en los pies de Santiago Gómez. A los casi 36 de la primera etapa, somos de alto vuelo. Hay tiro libre, hay situación complicada para el manto sagrado. Hay tiro libre para Comu a unos 5 metros de la línea de cal del área grande. Pero hay tiro libre, sector izquierdo. Será el número 9, el Lungo. Santiago Gómez metió el tiro libre en las manos, la atrapa perfecto, con tranquilidad, con solvencia. Se queda con esa pelota de Edu Flores y desde el fondo repone la franja en 36. Frutas, verduras y granos, en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. Como helados Duomo, no se puede parar de tomar. Duomo, riquísimos. Duomo. La pelota de Almirón para Barinaga dentro del área, le quedó larga, por eso Corradini se queda con esa pelota. Muchachos, ¿quieren arreglar el drenaje de la franja? Porque están vendiendo cada túnel acá, mamita querida. Ahora Roa fue el encargado de meter un cañazo. Se florea la franja, sí, Gastón. Estén atentos a cómo reclama a Carlos Marzuk cada vez que lo hace el asistente número 1, Luis Rivas. Lo hace de manera muy eufórica. Esto tiene que ver porque viene vieja data. Este asistente es quien fue el árbitro allá en Santo Pipó. Ese arbitraje muy polémico, donde fue victoria Guaraní 2-1 frente a Sporting. ¿Te acordás que eran novatos? Más mixta que diga. ¿Este fue el que le manejó el partido al árbitro? No. El asistente número 1 fue quien fue árbitro principal. El asistente número 2, Jonathan Ferreira, es el asistente que marcas. Ah, perfecto. 37 y medio, claro, ahora sí. Claro.
tiene rincón por la cobertura. La pelota le va quedando como si fuera poco, ¿no? La pelota le va quedando para Almirón, la regaló, la recuperó a medias, va sobre Bogarín, recuperó perfecto Almirón. Él hizo la macana, él recuperó su macana, por eso la pelota le pertenece a Guaraní. Con Pablo Gato Mota va el número 8, el escribo inventado, Alex Crucero, va a meter pase cortita para Barinaga, otra vez para Mota, otra vez para Barinaga, le sobró para Mota, sacó de mate, tiró, notable volada de Corradini, bien Mota, bien Barinaga, bien por el central de comunicaciones que le regaló el Gato Mota la pelota, sacó el remate con su pierna menos hábil, bien Corradini en esta, apareció el arquero de Como, Emiliano. Qué linda volada del arquero de comunicaciones, porque arrancó frío. Capaz que sí, capaz tardó mucho en calentar su mejor nivel, pero fue lindo el remate de Mota. Hay que estar atentos a los rebotes de comunicaciones, porque en el momento parece que te dejan la pelota, si no preguntar a Vallecá como que así marcó el segundo. Aquí le va sobrando para Ruiz Díaz, se equivocó, le quedó para Barinaga, otra vez para Nacho, le muy larga la pelota, se anticipa, recupera la posición, el número 4. Es finalmente Elias González, pero la manda por un costado. Habrá en ofensiva lateral para la franja en 38, casi 39 de la primera etapa. Gana la franja 2-0 por la Show. Opera con Banca Internet. Macro, tu banco cerca siempre. Muebles a tu medida y con garantía. Centro Amoblamientos. 3764-279313. Rito Pérez con la pelota, le robó la pelota bien Saucedo, le sobró para Maciel, ahora en zona de enganche, a él va la pelota, sacó un rival de encima, a ver qué va a hacer Maciel, se abre mucho, va a sacar el remate, rebotó en Barriento, completa el despeje, Rito Pérez con dificultad, le va sobrando a Ardetti, la pinchó para Almirón, le sobró bien Soto, salió bien Soto de la marca de Tarrito Pérez por izquierda, bien comunicación en esta, a ver qué va a hacer dentro del área, sacó Buscapié, le va sobrando a Edu Flores, porque se desvía en Tarrito Pérez la pelota, le queda a Edu Flores, la atrapa bien el 1 de la franja, se queda con este ataque de Soto finalmente, sigue ganando Guaraní 2-0. Bordado digital y sublimación para tu remera o chomba. Uniformes Ícaro. Avenida Uruguay casi llegando al mástil. Pedí tu presupuesto. Ícaro. Showroom imperdible en electricidad. La Unión. Atención personalizada. Vení, La Unión te espera. Maneja bien Guaraní, resetea el juego, Tarrito Pérez para su arquero, Edu Flores, la pinchó por izquierda para Roa, a los pies de Roa, mamita, qué bien, qué categoría. Le va sobrando ahora para Barinaga, muy retrasado en su juego, pierde la pelota ahora al 10, la va recuperando bien Saucedo, ahora se frena entre dos, no tiene pase en vertical, por eso retrocede para González, más atrás para quién, no, más adelante para Gómez, pero le quedó muy larga al Lungo, se pierde la pelota por un costado, lateral, será para Guaraní que gana 2-0 en 40. Multi Express, 25 años ofreciendo el mejor servicio. 3 locales en Posadas. Materiales de construcción, rápido y en tu obra al 3764-696753. Deben quedar unas 4 o 5 llaves, Emiliano, para una final de ascenso, pero no todas las llaves van a ser de esta manera, ¿no? Están relajados, ¿no? Totalmente no. Hay que ser consciente de que te van a ir apareciendo rivales más fuertes, mejor armados. Comunicaciones entró por la ventana a esta serie de octavos de final, fue tercero, buenos puntos, sacó más puntos que Mitre, para entender que un tercero puede sacar más puntos que un segundo, eso está claro, pero sí, tendrá seguramente rivales offside mucho más complejos. No sé, yo en el horizonte, ya que veo hasta dónde llega Guaraní, ojalá llegue hasta el 20 de febrero, que es el principal objetivo, pero Sol de América, un chaqueño bien armado, Ferroviario de Corrientes, bueno, Ferroviario, ¿cómo la pasó Guaraní con Ferroviario la última vez? Bien. Golazo de Troche, me acuerdo. No, ese la perdió, vean lo que pasó con Barriento, se cayó a pie de falta, no le dan, recupera bien ahora, Santiago Gómez va por derecha a ver qué va a hacer en todo el área, se amacó de un lado hacia el otro, va a sacar el remate, le sobró para Ojeda, bien abajo, Pablo Mota recuperando el balón, le dicen de todo al asistente porque no cobró la falta sobre Barrientos, la pelota la recupera otra vez Comunicaciones, va Saucedo, va en la puerta del área entre dos, pase entre línea para que esté en offside finalmente Santiago Gómez, para mí no. ¿Tenés un dato? Para mí no estaba en offside Gómez. Pero el árbitro dijo que sí, por eso el tiro libre será para la franja, sí, Emiliano. Pues a veces el amigo Tico Vain, comentarista de FM Show, a veces Ferroviario quedó afuera hoy. Claro, había perdido en la ida 2-1 y hoy no pudo dar vuelta de local, bueno, era uno de los mejores equipos junto a Guaraní de la región. Sí, mira vos. Tremendo dato entonces de nuestro amigo Diego Vain sobre la eliminación de Ferroviario que estaba en el camino de la llave de Guaraní. Sí, en unas semifinales de llave. Hubiese sido rival, mejor dicho, de Guaraní o por lo menos del ganador de esas llaves que van por el lado de abajo.
Arriba la pelota ganó Barinaga, le quedó para Juan Manuel Rodríguez, anticipa bien González, de izquierda igual la pelota a JM, va por izquierda el número 11 de la franja, la pisa, la pasa, la esconde, limpió perfecto para Roa, va a meter el centro, muy cerrado, quedan las manos de Corradini, se queda el 1 de Comu con la pelota, desde el fondo repone el equipo cartero. Comprando en el Grupo Petri te podés llevar hasta una moto 0 kilómetro. Más compras, más chances tenés. Sortea el 8 de enero ante Escribano Público. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. El pase largo para Barinaga, anticipa bien Gómez, le va sobrando para quién, para Nacho, otra vez que arrancó de atrás como en una furia, limpió por derecha, para quién, para Barinaga, se abre, le pide a Almirón que se acerque, el pase fue finalmente para quién, para Tarrito Pérez, va arriba, por el sector derecho, pasa al vacío, para quién, para Almirón, taco para Barinaga, está en el tercero de Barinaga, la pinchó, Corradini le gana de mano a mano a Barinaga. Buena jugada colectiva de la franja, se lleva los aplausos de su hinchada, de su tribuna, de su gente. Muy buena jugada de Almirón. No pudo, Barinaga no tenía ángulo, por eso Corradini sacó fruto de este remate, Emiliano. Yo pensé que iba a hundir el pie derecho en la pelota. Que si iba a sacar las ganas, por lo menos lastimando al arquero, pero fue generoso Barinaga. Dijo, no, me cerraste bien el ángulo, no voy a poder definir cómodo. Intentó picarla, intentó definir tranquilo Barinaga. El arquero ganó porque salió muy rápido, fue muy veloz Corradini a la hora de ir a cortar el juego, a cortar el remate de Barinaga, a ahogarle el grito otra vez al 10. Me hace acordar un partido de Barinaga contra Cristian Luchetti, que merodeaba al área, merodeaba, y hasta que en un momento se la picó la pelota después de un rodeo en el arco que da Ivanovski, donde está ahora Comunicaciones. Fue uno de los mejores goles de la B Nacional en aquel entonces, ¿no? De aquel año, ¿te acordás? Sí, se tremendo. Porque no fue una pinchada cualquiera, fue de play. Pero me acuerdo que fue un partido con muchísimas situaciones para Barinaga, le costaba, pecho de Luchetti, mano, pierna, todo, hasta que en un momento, ¿sabes qué? No te puedo, por arriba, golazo. Golazo, sí, señor. En el otro arco, ¿no? No, no sé. Aquí no. Claro. Bueno, sí. 44 minutos, se va a terminar en cualquier momento la primera etapa. Gana Guaraní 2-0, un global de 4 goles. Saca el equipo de Marzuki, se está metiendo en cuartos. Sorpresa lo de Ferroviario, en un ratito lo vamos a seguir hablando y metiéndonos, claro, muchos partidos se jugaron a la tarde, por eso también los resultados finales. Sí. 44 minutos, se cierra el año del torneo federal amateur hoy, después se va a reanudar en enero, como decía Emiliano, el 9 y 16, los partidos de cuartos de final. Se viene Barinaga, limpio perfecto por derecha, para quién, para Tarrito Pérez, va Tarrito, ensanchó para quién, para Almirón, de primera para Barinaga, este va a meter el centro, segundo para ver qué va a ser el punto del penal, Nacho, el cabezazo, tampoco pudo JM Rodríguez. Para mí tocó el de Comu, el último en tocar para mí fue el de Comu, finalmente el árbitro dice que no, que fue Nacho, por eso lateral será, en defensa será para el Comu, en 45, 2-0, gana Guaraní. Elegí tu jugada con La Poseada Misionera. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú, vení todo el año. Lateral para Comunicaciones, será González, ese saque manual por el sector derecho, 2-0, somos show, somos de alto vuelo. Somos la radio líder, la 98.1. Aquí se viene Santiago Gómez con la pelota, se viene el Comu. La limpiaron perfecto. ¿Para quién? Para Pereira. Anticipa bien Lesnar. Le sobra a Lesnar la categoría. Tremendo lo de Lesnar. Cuando el árbitro Gonzalo Reina dice que no hay más tiempo, a los 45 minutos y medio dice que no hay más tiempo. Se termina la primera etapa aquí en el Clemente. Terminó el primer tiempo. La primera etapa con goles de Ignacio Balsanchá como a los 2 minutos y medio, y a los 10 minutos de este primer tiempo Guaraní le está ganando con comodidad, con tranquilidad y con solvencia a Comunicaciones en este partido revancha de los octavos de final. Al entretiempo nosotros nos vamos a una pausa con el Johnny González en la operación técnica de la show, y enseguida volvemos para el comentario de Emiliano Andreoli y este partido tranquilo que gana la franja. Pausa y volvemos. ¿Qué casaca tiene la franja? Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. Diseños exclusivos, a tu medida y a tu gusto. Centro Amoblamientos te soluciona con su calidad característica, rapidez, garantía y ahora bienes durables para pagar en 20 cuotas sin interés. Aprovecha las increíbles ofertas de Centro Amoblamientos y los lunes usa bienes durables.
Hacé tu pedido al 3764-279313 y te presupuestamos en el acto. Pedí una visita al 4453-400 o visita el showroom de Centro Amoblamientos en Avenida Uruguay 4247. Misiones te invita a la séptima maravilla del mundo. Todos los días del año, el Parque Nacional Iguazú está esperándote. Sus 275 saltos de agua prometen enamorarte. Paseos a la luz de la luna, Garganta del Diablo, tren ecológico y la mejor gastronomía. Iguazú, maravilla del mundo en Misiones. Iluminación LED, productos de alta calidad, garantía exclusiva y la mejor atención. Electricidad La Unión en Santa Catarina 3088 con sus 2 locales y un impresionante showroom. Electricidad La Unión. Innovamos para vos. Multiexpresonline.com, el primer supermercado en línea de Misiones. Accede a la góndola virtual y llena el carrito desde la comodidad de tu casa. Tus compras a un clic de distancia con la calidad de siempre. Multiexpress, una empresa 100% misionera. Todos los lunes, 10% de descuento con tarjeta naranja en Plan Z. Ingresá ahora y registrate. Multiexpresonline.com. Cuenta regresiva. El miércoles 22 de diciembre a las 21:30 horas. Los Palmeras. Show imperdible a orillas del Paraná. Cumbia santafesina para bailar sus grandes éxitos. Pero que quiere la chola. Los Palmeras en Puerto Enviguá, la playa VIP más imponente de la región. Los Palmeras llegan a Puerto Enviguá. Pedí tu entrada al 3764-330360 y corta la semana a pura cumbia santafesina. Frutas frescas, verduras frescas, granos, Adorno Hermanos, te los acerca donde quieras. Envíos a toda la provincia. Frutas, verduras y granos, Adorno Hermanos. Hace tu pedido al 3764-287511 y recibí los mejores productos. Estamos en el Mercado Central y Villa Urquiza. Ahorrate el trabajo de buscar precios para tu obra. La mejor calidad y el mejor precio está en Ferretería Villalonga. Acércate a San Martín, casi Chacabuco, y encontrate con el asesoramiento que necesitas, el envío rápido de materiales y las marcas líderes del mercado. Ferretería Villalonga. También recibe tus pedidos al WhatsApp. Escribinos al 3764-696753 y te presupuestamos en el acto. Villalonga. Calidad, rapidez y el consejito que necesitas. Prevención ART. Cumplimos 25 años evolucionando día a día para hacer del trabajo un lugar más seguro, evolucionando en la prevención de accidentes, en el uso de las tecnologías y en la calidad de la atención médica, cuidando el recurso más importante que tiene una empresa, sus trabajadores. Prevención ART. 25 años cuidando a tu gente. 25 años cuidando a tu empresa. En Misiones, Organización Lobel Roulet y su red de productores. Avenida Cabred 2109, teléfono 376 44 29 200. Abrí gratis tu cuenta en Banco Macro y disfruta los beneficios de tu tarjeta de débito. Hacelo 100% online desde el celu y obtené ahorros de un 20% en ahora góndola, 20% en ahora gastronomía y mucho más. Abrí tu cuenta y conoce más en macro.com.ar/Avenida Macro. Macro, cerca, siempre. La pausa necesaria la podés encontrar en Pinot Vinos. Pasa y descubrí las bodegas más exclusivas de toda la Argentina. Pequeñas producciones, vinos de autor, bodegas boutique, Pinot Vinos. Con 2 locales para que te sientas como en casa. Vinos por copa en Roca y Cabral, frente a la Escuela de Robótica. Vinos exclusivos de todo el país en Santa Fe 1436. Pinot, buenos vinos. Seguinos en Facebook, De Alto Vuelo. Se viene un nuevo local
de los amigos de Electricidad La Unión, pasando Blas Pareras a pasitos de los dos locales actuales, showroom exclusivo de La Unión. Estate atento porque se ve un súper negocio otra vez de los amigos de La Unión que también respaldan a este trabajo desde alto vuelo para FM Show, lógicamente a través de la campaña de Guaraní Antonio Franco. Estamos en el entretiempo, estamos en el Clemente, 2-0 gana Guaraní este partido de revancha, de los octavos de final del torneo Federal Amateur en la región Litoral Norte. Guaraní está metiéndose en la siguiente instancia, que este torneo que va a continuar en el mes de enero del 2022, ya entrando en la primera semana. Está ganando Guaraní, pero aquí por la show, Emiliano Andreoli te va a contar por qué gana el equipo de Carlos Marzuk y se está metiendo en cuartos de final, a través de los amigos de Ícaro. Vestite como la franja también, y la indumentaria de la franja es siempre de Ícaro. Ícaro nos trae el comentario de Emiliano Andreoli por la show. ¡Qué casaca tiene la franja! Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. Gana Guaraní porque fue paciente, porque fue inteligente, porque cuando tuvo la ventaja empezó a buscar el gol de su referente, de su capitán, de su goleador, que por ahora no está haciendo. Gana porque jugó tranquilo, porque había hecho las cosas muy bien en Mercedes, ante Comunicaciones. Gana porque lo merece de principio a fin, porque está mejor armado que su rival de turno. Gana porque encontró el nivel que me imagino en la pretemporada había deseado su técnico Carlos Marzuk. Gana porque cuando tiene la pelota crea, porque los jugadores están todos en una planicie alta, en una meseta, si querés, alta, donde los buenos rendimientos se contagian unos con otros. Donde si entra Almirón por el Pájaro Benítez en la mitad de la cancha a la derecha, puede desnivelar, puede encontrarse con sus asociaciones, con Tarrito, con Marinaga, con Balsagiacomo. Y en ese apellido me tengo que quedar, en Balsagiacomo, en el 9, en el que Julio me dedicó su relato casi, porque punzante como siempre de alto vuelo y FM Show, dije pará porque este tipo hace 2, 3 partidos que no hace goles. Por ahí me voy para atrás y voy a buscar cuál fue el último gol. La verdad es que tuve tiempo, pero salí a tomar aire. Y Balsagiacomo no estaba haciendo goles en los últimos partidos. A ver, no había convertido contra Comunicaciones en Mercedes, no había convertido contra Sporting. Entonces por ahí, un poquito de un escarbadiente punzante, estuvimos hablando de que 9, y estuve hablando de que 9 no hizo goles. Y fiel a un estilo de 9 de Guaraní, me respondió con goles. Porque en un momento hubo Troche y me había dicho, ¿lo gritó Andoli o no, te acordás? Después de un penal que convirtió cuando las papas ardían en aquel torneo que Guaraní perdió la final. Te dije que me tenía que quedar en ese apellido porque tiene un 9 Guaraní protagonista. Un 9 solidario que va a la mitad de la cancha. Lo dije en el comentario del partido. Antes del gol, Balsagiacomo de los goles ya era figura del partido. ¿Por qué? Porque peleaba ahí en la puerta del área, bien acá en línea recta nuestra. Ya estaba peleando con 3 defensores del rival. Y no es que va y pelea como eso, que va, te empujo, soy guapo. No, va a pelear y lo hace con criterio, con buen pie, con buena pegada, con buen descargo. Peleó con 3, apenas arrancó el partido y salgó para Juan Manuel Rodríguez por izquierda. Estuvo cerca Guaraní en ese entonces. En la jugada siguiente ya marcó su gol porque tiene el gol en la cabeza, pero también es solidario. Es un combo perfecto. Por ahora el de Balsagiacomo, como esperemos, siga así, porque está siendo un jugador determinante para un Guaraní. ¿Quién habrá visto este 9, no? ¿Quién habrá visto el 9 para traerlo y decir, bueno, este hace goles, este le puede caer bien la camiseta, la cancha, el césped del calor, lo que sea? Está siendo protagonista Nacho Balsagiacomo y Guaraní está haciendo el trabajo perfecto de sacarle rédito. Minuto 3, minuto 10, los goles del 9. El 10 todavía está buscando su mejor perfil, su mejor pegada, esos centímetros que le faltan para llegar en velocidad y poder convertir. Paciencia, Barinaga. Tu gol ya va a llegar en este estadio Clemente Argentino. Yo veo por ahí que resigna alguna tenencia de pelota, que no va al fondo, que no se fije al 100% y lo entiendo. Estoy de acuerdo con que haga eso, con que hoy no se mate buscando su gol. Si llega,
bienvenido sea. Pero Barinaga ya tiene que tener la mente puesta, Barinaga, Guaraní, está como Almirón, Tarrito Pérez, Rodrigo Lechner, Edu Flores, que cuando tiene que aparecer aparece muy bien. Tiene que pensar en 2022, muchachos. Me parece que el brindis de fin de año se lo ganaron ¿en cuánto? En un partido en Mercedes y en 45 minutos acá en Posadas. La serie, salvo una catástrofe que espero no pase, ya está cerrada. Hasta allí el comentario de Emiliano Andreoli de estos primeros 45 minutos donde Guaraní le está ganando Comunicaciones 2-0. La última pausa y venimos con el segundo tiempo donde la franja quiere consolidar su pase a cuartos del torneo federal amateur. Viví el fútbol en la Show. Ahorrate el trabajo de buscar precios para tu obra. La mejor calidad y el mejor precio está en Ferretería Villalonga. Acércate a San Martín, casi Chacabuco, y encontrate con el asesoramiento que necesitas, el envío rápido de materiales y las marcas líderes del mercado. Ferretería Villalonga. También recibe tus pedidos al WhatsApp. Escribinos al 3764-696753 y te presupuestamos en el acto. Villalonga. Calidad, rapidez y el consejito que necesitas. Hay muchas formas de dormir y una de descansar. Springwall, colchones y somiers. Conseguilos en calle Arrechea y Coronel Álvarez, Villa Sarita Posadas. Se vienen las fiestas y en el Cali lo celebramos a lo grande. Promo Felices Fiestas, Felices Compras. Recorra nuestras góndolas comprando siempre lo mejor y participe del sorteo de 70 órdenes de compra de 30.000 pesos cada una. Reciba su cupón en cualquiera de nuestros 7 locales 5 estrellas. Participe y gane. Sortea el 28 de diciembre. California es el supermercado que le conviene más. Esta es una buena noticia. Se viene el gran sorteo de fin de año del Grupo Petri. ¿Te lo vas a perder? Compra en la panadería o en el market, deja tus datos en el ticket y prepárate para ganar. Te podés llevar un montón de premios, desde un Smart TV hasta una moto 0 kilómetros. Sí, increíble, para arrancar el año con todo. Con el Grupo Petri comprás, ganás y disfrutás. Petri, il pane nostro di ogni giorno. Fecha del sorteo 8 de enero ante escribano público. Misiones te invita a la séptima maravilla del mundo. Todos los días del año, el Parque Nacional Iguazú está esperándote. Sus 275 saltos de agua prometen enamorarte. Paseos a la luz de la luna, Garganta del Diablo, tren ecológico y la mejor gastronomía. Iguazú, maravilla del mundo en Misiones. Iluminación LED. Productos de alta calidad, garantía exclusiva y la mejor atención. Electricidad La Unión en Santa Catarina 3088 con sus 2 locales y un impresionante showroom. Electricidad La Unión, innovamos para vos. ¡Qué casaca tiene la franja! Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. Viví el fútbol en la Show. Muebles a medida, tiempo récord en ejecución, atención personalizada y asesoramiento. Cuando quieras, Centro Amoblamientos, habla con los amigos de Ernesto y solucionarlo todo para tu casa. Estamos ya en este arranque de segundo tiempo, están los equipos en el campo de juego, está Guaraní, está Comunicaciones. ¿Alguna modificación ahí abajo, Gastón? No, muchachos, siguen los mismos 11 por cada equipo. Perfecto, todo listo para Reina, ¿no? Ni yo. Reina, sí, el doradense. Ni yo entiendo en mi letra. Aquí va a mover Barinaga. Se vendrán los segundos 45 minutos por la Show. Somos de alto vuelo, la radio líder. Aquí estamos en el 98.1. Pito Reina del Dorado.
Ya juegan los segundos 45 minutos. Guaraní 2, Comunicaciones 0. Arranca el segundo tiempo. En los relatos, Julio Quiñones. Comenta Emiliano Andreoli. Una trabada, la gente lo aplauda, Leicester se juega la vida. Está ganando 2-0, una serie de cuartos, de octavos, está ganando una serie de 4-0 y Leicester va como si fuera la última del Mundial. Mamita querida. Va recuperando la pelota González en su defensa, hace rebotar por Nacho Balsangiacomo, se va por un costado lateral, será para Comu en los primeros instantes de este segundo 45 minutos de octavos de final. ¿Cómo va el partido allí en Curuzucuatía, Emiliano? 0-0 entre Deportivo Victoria y Bartolomé Mitre. 40 minutos de la primera parte. Ese encuentro sigue igualado sin goles. Por ahora clasifica, por supuesto, Deportivo Victoria de Curuzucuatía. Pero Mitre, dale, Mitre. Vos sabés que este resultado también le sirve a Guaraní. ¿Por qué? Por lo que vos estabas marcando de fundamentar por qué Guaraní tendría que definir de local, ¿no? De la llave siguiente. Claro, una victoria 2-0, ponerle de Deportivo Victoria, y nos pondrían la duda. Claro. A ver qué hace el Consejo Federal. Pero ya sin argumentos no puede ir para atrás con una definición de Guaraní en cuartos de final de local. O si se mantiene este resultado, en Curuzucuatía también, el equipo de Victoria sumaría en esta llave 4 puntos. ¿Por qué decimos esto, Emiliano? Porque el torneo federal amateur del 2019 se definía así las localías, ¿no? Sí, por la llave anterior. El rendimiento Guaraní definió fuera la final, porque pasó por penales contra Sol de América y creo que Central Norte había ganado los 180 minutos. Claro, tal cual. Por eso nos llevamos con ese formato. Pero el Consejo Federal cambia todo el día como de calzoncillo. La pelota de Pablo Mota, algunos. La pelota la va manejando Mota, va el gato, la pisa la masa entre 2 de 3. ¡Falta! Sí, señor, qué categoría. ¡Qué experiencia la de Mota! En redonde 3 igual salió limpio, lo que metieron falta. Qué importante es Mota en Guaraní, Emiliano. Sí, porque maneja los hilos del partido, porque es la pausa y es el pase en profundidad completo el 8 de Guaraní. Hay tiro libre frontal, callejón del enganche, será Parinaga el de la pelota para... De ahí no le va a pegar al arco, me imagino, ¿no? Sí, tiene unas ganas, tranquilo. 2 minutos y medio, 0-0 la historia, perdón, 2-0 gana, ¿qué 0-0? 2-0 la historia, aquí en el Clemente gana Guaraní con 2 goles de Nacho en el arranque del partido. Por eso Guaraní se está metiendo en cuartos, el centro arriba para Leicester, la bajaron el punto del penal, se pasó de largo, era Barrientos, por eso la atrapa el arquero Corradini, se queda con esa pelota y repone el cartero desde el fondo. Seguinos en Facebook, De Alto Vuelo. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú, vení todo el año. La pelota es de Almirón, se enreda, pasa igual, se viene Almirón ahora por izquierda, va alzando la cabeza, pase en profundidad para Juan Manuel Rodríguez, pero no puede, corta bien González, anticipa Ojeda, les queda a Bogarín, se equivoca, corta bien Ardetti, bien parado siempre. Ardetti también fue mejorando, ¿no, Emiliano? De menor a mayor y para tranquilizarse sobre todo, ¿no? Sí, deben con... Uy, mamita querida. Pero bueno, me imagino en las patadas, ¿no? A eso me refería la tranquilidad. Está mejorando mucho, Ardetti. No da más esos pases de un lado al otro de la cancha, viste, que te complican mucho si el rival agarra la pelota, si no preguntarle a Bartolomé Mitre que había sacado provecho de una jugada de ese tipo, ¿te acordás? Corregime, Gastón, ¿el último gol de Nacho fue contra Mitre, el 3-0 de cabeza? Sí, exacto, ese último tanto fue el de Balsangiacomo. El comentarista porque pasaron 2 partidos, tampoco pasaron 8, pero bueno, en definitiva sirve para incentivar los exigentes, mirá esos 2 goles por la exigencia. Tal cual, me gusta. Se lleva la gorra, acordate que la figura del partido se lleva la gorra. Qué bueno sería verlo a Nacho con la gorra de alto vuelo. Qué gran trabajo para la gorra de alto vuelo. ¿Quién hace la gorra? Sí, Móquila, por supuesto. 4 minutos de juego, somos show, somos de alto vuelo. Y llevamos la pasión del manto sagrado en este torneo federal amateur. Guaraní se está metiendo en cuartos. El 9 de enero del año próximo estará reanudándose. Parece que ya lejano, ¿no? Pero falta un par de semanas nada más para este final del primer tiempo 9. en Curuzucuatía. Sí, perfecto, 4:30 aquí en el Clemente, ya segundo tiempo, arriba va Tarrito Pérez, no quiere problemas, manda la pelota afuera del estadio más o menos, ahí lateral en defensa será para Comu, la franja gana y se mete en cuartos, será rival de, por el momento, Victoria de Curuzucuatía, otra vez nos vamos a ver la cara con Penisoto, Emiliano, ¿no? Sí. Que nos devuelva la bandera. Sí, claro, vas a poder recoger la bandera, qué bueno. Bien, Gastón, Gracias, Gastón. Claro, irá. Y lleven conservadora para Noel. Mamita querida. 5 minutos, quedó tendido un jugador de la franja, Gastón, ¿quién es?
Sí, muchachos, es Manu Roa. Les acoto una cosa, no van a pasar muchos minutos para que Carlos Marzuk realice las primeras variantes en guaraní. Desde hace varios minutos habla y habla con Ariel Vaca y en cualquier momento vamos a empezar a ver varios cambios en la franja. Tenemos tiempo entonces, Gastón, para repasar el banco de suplentes del equipo de Marzuk a través de los amigos de La Unión, que se vienen con nuevo comercio. El showroom de La Unión nos presenta banco de suplentes del Guaraní Antonio Franco. Tecnología LED, un showroom exclusivo. Las mejores marcas en electricidad La Unión. Santa Catalina 3088. Electricidad La Unión. Clavero, Vidalba, Domínguez, Cardoso, Benítez y Fernández son las opciones que tiene Marzuk para realizar los cambios. Hay tiro de esquina para Comunicaciones. Tarrito Pérez no quiso complicaciones en el segundo palo y la mandó al córner. Por eso oreja izquierda será para Comu. Tiró el centro rasante. Corta el Mirón en el primer palo, pero con falta, dice el árbitro de Maciel, que está amonestado. Hay tiro libre desde el fondo. Será para el equipo de Guaraní, que gana 2-0 en 6 minutos aquí en el Clemente. Tus muebles en 20 cuotas sin interés los lunes en Centro Amoblamiento. Cuando usted compra en Uncali, sabe que lleva calidad a la mesa de su hogar. Nosotros, mediante los amigos de Ícaro, las mejores indumentarias. Te querés vestir como Guaraní, andate a Ícaro, todo el presupuesto te lo dan en el acto. Ícaro nos presenta el banco de suplentes del equipo visitante. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Gómez, Yepes, Cuenca, Ascona, Gómez, Gutiérrez y Mendoza son las opciones que tiene Ramón Aguilar, que muchachos, no exagero, pero en todo el partido no dio ninguna indicación. Bueno, Nacho. La pelota le va sobrando para para Santiago Gómez, le va sobrando ahora para Arreti, que recuperó el balón, va para Tarrito Pérez exigido, igual pasa entre 2, entre 3, va, limpio perfecto para que se venga el Milón, pase muy exigido para Tarrito Pérez, que no va a llegar nunca esa pelota, se escurre por la última línea, habrá simplemente saque desde el arco para Comu. Sí, Emiliano. Sabes que hay que agradecer también, me parece, Gastón me podrá decir si sí o no, a Mingo Rosa. ¿Sabes por qué? Porque vinieron muy bien físicamente Pablo Mota y Tarrito Pérez. ¿Viste cómo vuela Tarrito Pérez? Está bien, ahora son entrenados por Polo Kivinic, pero me imagino desde Crucero del Norte vinieron con una muy buena preparación después del último torneo federal. La pelota de Arreti, limpió, pivoteó para Nacho, le quedó muy larga, le va sobrando para Mota, precisamente la limpió perfecta para Roa por izquierda, enganchó, muy buena manera, Roa metió el centro, segundo palo, está el tercero. ¡Gol! ¡Pero qué gol! ¡Gol! Del Capitano, cuando no y tenía que llegar tu gol, Capitano, brilló el 10, trepó al tercer piso, cómo se levantó Barinaga, tremendo cabezazo, después el impecable jugada de Roa, qué bien juega Roa, qué majestuoso sos Barinaga, en el patio de tu casa llegó tu gol, tenía que llegar tu gol, lo dijiste hoy, qué cabezazo le rompió el arco al arquero número 1 de Comunicaciones, tremendo lo de Barinaga, impecable jugada de Roa, Guaraní 3, Comu 0, lo hizo el último ídolo franjeado a los 8. Guardame la gorra, Gastón, todavía no, esperamos un poquito porque la figura del partido vamos a tener que votar, me parece. Frentazo de Barinaga que por fin se sacó la mufa, te dije, esperá. Tranquilo, ya va a venir. Y llegó desde el tercer piso que relató Julio Quiñones. Pero la jugada previa de Manu Roa, pasó de largo el defensor. Tremendo centro de lateral por izquierda que le ganó el puesto al experimentado que vino a querer hacerse el 3 de Guaraní. Una tendencia histórica que se da en Guaraní. Traen 73-3 para que juegue siempre Elian Kopp en su momento. Y ahora Manu Roa dice, yo soy de la casa. Entonces jugar a esto, mira el taco que tira. Y mira Roa otra vez, llegó hasta la última línea, abajo, va como puede, mira dónde está Gómez, el número 9, jugando como 4 bis, qué bien juega Guaraní en este momento, Emiliano. Está jugando un partido, yo te digo, perfecto, de frentazo de Barinaga después del tremendo centro, habla de el buen centro y de la capacidad física de Barinaga para ir a buscar ese frentazo para buscar el 3-0 de Guaraní. Barinaga, no te miento si te digo que por lo menos 5 veces gritó el mismo gol. 9 minutos de juego, hay córner para Guaraní, pero el centro último ahora fue de Barinaga y quedó tendido, se preocuparon todos sus compañeros. Hay tiro de esquina para Guaraní, oreja izquierda, el centro arriba de Juan Manuel Rodríguez, el cabezazo de Barinaga, en el palo,
El rebote para Lessler, arriba la pelota, tremendo cabezazo, fue de Barrientos. No pudo Nacho Balsangiacomo en el segundo palo, pegó en el travesaño y Lessler bajo el arco, rebató muy fuerte. Se pierde Guaraní el cuarto de la noche, Emiliano. Se pierde 3 goles por jugada Guaraní. ¿Coincidís conmigo ahí? 3 goles por jugada, una acá, otra allá, otro travesaño, otra por arriba. Hace lo que quiere la franja, Está perdido Comunicaciones, bueno, está 5 goles abajo. Si esto no está sentenciado ahora, mirá, vení a buscarme, Patricio, voy con vos. 3 por 1 peso lo hizo Guaraní, pero no pudo mocar. Aquí la pelota, en la última, ¿no? La pelota le va quedando para González, golea Guaraní, disfruta. Sentencia bien esta llave de 5-0 global. Parrúa mete taco, rebota bien finalmente en Gómez y se va por un costado. Habrá lateral para Guaraní en defensa en 11 minutos, casi 11 del segundo tiempo. 3-0 llegó el tercero. ¿De quién sino el capitán, el último oído de la franja, Cristian Barinaga? Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Para viajar premium a Buenos Aires, Río, Uruguay. Primera alegría, seguramente en el banco Gastón, pero también preocupación porque Barinaga en la última jugada quedó así tendido, pensando mucho y meditando en el suelo. Me imagino preocupación también, ¿no? Sí, en ese orden fueron las emociones que se dieron al banco de Guaraní, pero como lo anticipábamos, muchachos, no iba a pasar mucho para que se venga la primera variante. Hay uno que está intensificando y cuando lo quiera Marsuk se va a ir Brian Domínguez. Cantado que se va el capitán seguro de la franja, Barbetti limpió por derecha, a ver si queda la última para Barinaga, que va como 9. La pelota le va quedando para Almirón, la limpió perfecto, a ver qué va a hacer por derecha, anticipa bien Daniel Gómez, la rechaza, la va regalando para Arbetti, se la regaló a Pereira y va Matías, va Pereira, quiere sorprender por arriba del arco, muy lejos del arco de Edu Flores, hay saque de meta para la franja y se vendrá la primera modificación en el equipo de Carlos Mazzuk, que es presentado por los amigos de Pinot Vinos. Guaraní con este juego de hoy se merece un gran brindis de Pinot Vino. Nos presenta la modificación en Galería Antonio Franco. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. Primera variante en Guaraní Antonio Franco, muchachos, y todos los aplausos del estadio se los debo al que sale. El 10, Cristian Barinaga, y el que ingresa en su lugar con la 14 es Brian Domínguez. Ovacionado el número 10 y capitán Emiliano. De buen partido, tuvo chances, terminó sentenciando un golazo de cabeza. No siempre son golazos de cabeza, pero hoy el frentazo fue tremendo y la jugada de Roda también, ¿no? Sale contento Barinaga, feliz Navidad, próspero año nuevo. Sale feliz el 10, capitán, goleador, referente, ídolo que tiene Guaraní, porque lo buscó, porque se sacó la espina, porque quería hacer esto en la segunda fecha, no le dio, se fue con bronca, lesionado, se recuperó, con paciencia lo hizo. Vio cómo Marzuk en algún momento hasta dudaba de a quién poner, si era él, con toda su jerarquía, o Almirón, que estaba en un gran momento, que está en un gran momento, tuvo la paciencia para volver y no jugar el partido que quería en Mercedes. Hoy fue un buen partido Barinaga, no es la figura del partido, es Balsangiacomo como para mí, por ahora, van 13 recién del segundo tiempo, la figura, pero necesitaba el gol, el 10, y lo consiguió de una gran forma, ¿no? Ese centro fue perfecto, ese cabezazo fue tan decidido. A ver, hablábamos de Luchetti hoy y que Barinaga tuvo que picársela. ¿Cuántas veces definió con el pie hoy hasta que Barinaga encontró la forma de convertir su tanto? Un cabezazo al segundo palo, travesaño, gol, grito desesperado, te dije 5 veces, el video que hace nuestro Instagram, el del gol. Barinaga, que se sacó la espina, que pudo convertir. Guaraní vive una noche soñada, una noche para bailar, te diría al ritmo de los Palmeras pudieran. Señores, se vendrán las modificaciones en la visita en Comunicaciones, 2 variantes que es presentado por los amigos de Adornos Hermanos, las modificaciones en Comunicaciones. Frutas, verduras y granos, en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. Muy bien, muchachos, ya se realizaron las 2 primeras variantes en Comunicaciones. A la cancha con la 16 Domingo Gómez y con la 17 Andrés Gutiérrez. El lugar del 6 Renzo Ruiz Díaz y del 7 Matías Pereira. Gutiérrez entonces con la 17. En 14 minutos las modificaciones en el equipo visitante. Se viene ahora Juan Manuel Rodríguez, va a Guaraní por el cuarto gol. Ahora la maneja Pablo Mota, va por izquierda, va a meter el centro, segundo palo, el arquero, la descolgó el arquero, completó el despeje, Soto la manda al córner. Guaraní sigue insistiendo, no se conforma, Emiliano. No se conforma, va para arriba. Te dije desde el primer momento del torneo que Guaraní tiene un banco titular.
un banco de jugadores que entran y tienen que ganarse puesto, tienen con qué, lo quieren demostrar. Bueno, será el momento de que Marzuki empiece a moverlo, a ver quién quiere ganarse el puesto para los cuartos de final, aunque me parece después del primer tiempo y esta parte del segundo que jugó Guaraní, la tiene difícil de pájaro, muy difícil la tiene. Centro de Juan Manuel Rodríguez, el cabezazo abajo fue Ardetti, el segundo palo, no le dio dirección porque si no estaba el cuarto, se salva como, y ahora tácticamente con la salida de Vargas que Emiliano. Bueno, Almirón ocupa el lugar de líbero ahí buscando, de libertad en realidad, buscando ser protagonista con la pelota o sin ella, buscando seguir la marca, llevarla de un lado a otro. El 9 sigue siendo Balsajá, pero cuando estaba Barinaga, Balsajá como era el que jugaba atrás del 9, que cambiaba todo el tiempo de posición. Evidentemente la forma física también ayuda para eso. Así que bueno, a acomodar, a dibujar, como siempre digo, la U en el campo de juego, la sonrisa, manteniendo la pelota en poder, teniendo el balón, tocando de un lado a otro, no haciendo esto que hizo Edu, tirarla a cualquier lado, eso no va a servir, pero bueno, puede pasar, porque también la falta de ideas del rival, la falta de exigencia que se propone el que está enfrente, seguramente en algún momento te va a marear Guaraní, así que a tener los pies sobre la tierra, la llave está con 5 goles de diferencia, hay que saber jugar también estos partidos, La desconcentración no creo que pase acá, pero puede ser un factor a tener en cuenta más adelante. Sacaste mucha ventaja, tampoco es cuestión de tirar la toalla. Ferretería Villalonga, puesto en el día, y tu obra también está perfecto. Solo en Villalonga podés pedir lo que quieras. Ferretería Villalonga te facilita la vida. También está acompañando esta transmisión de alto vuelo en FM Show, la radio líder. Lateral para el equipo visitante, 3-0 la franja. 2 goles de Nacho, 1 del 10 de Barinaga, que volvió a convertir aquí en el patio de su casa. Besó el pasto Barinaga después del gol, ¿no? Sí. Claro, hace mucho no lo hacía. No. Claro, ¿cuándo fue la última vez? Ay, que iremos al archivo, Gastón Machado, archivo, por favor. ¿Cuándo fue la última? No, hoy, no, en la semana. En la semana, por favor, Diego Bain, ¿puede ser ese dato? El que se ríe. Busque, por favor. No lo digo para ahora, pero lo digo para la semana, a ver cuándo fue la última vez que Barinaga anotó un gol en este estadio. Porque se despidió de visitante ante Forero, ¿no? Lo marcaste varias veces. Sí. Bueno, en este caso será la tarea para el hogar cuándo fue el último gol de Barinaga en el patio de su casa. Arriba la pelota la va luchando Soto, ganó como pudo, la pelota Saucedo ahora la limpió para que se venga Gutiérrez, limpia bien Pablo Mota, siempre aparece Mota. Pase lo que pasa, siempre aparece Mota. Le quedó para Mirán, otro que aparece, se viene Almirón. La pelota la va retrocediendo más atrás, ¿para quién? Para Rodetti. Gana Guaraní 3-0, golea y está clasificándose a los cuartos de final de este torneo. Federal Amateur en búsqueda del Federal A. Aquí va Almirón, va por derecha, se ensancha otra vez, se posicionó en su viejo puesto en este partido. Le quedó para Rodetti, de primera para Juan Manuel Rodríguez, de taco, no se entendió. Le quedó larga para que Nacho no vaya nunca a la pelota, por eso se queda Corradini con la pelota. Desde el fondo sale el cartero, en 18 pierde 3-0 el equipo de Mercedes. Materiales de construcción, rápido y en tu obra, 3764-696753. Helados Domo, no se puede parar de tomar. Domo, riquísimos. Domo. ¿Sabes que te mandó saludos, Julio? No, el profe Ambrosio, ¿la verdad? Ayudante, en realidad profesor del cuerpo técnico del Chaucha Bianco. Sí. Me mandó saludos, se está escuchando y mirando la transmisión. Perfecto, un gran saludo para él, para el Chaucha también, ¿no? Perfecto, saludo para el Chaucha también. ¿Está dirigiendo el Chaucha o no? Está vacacionando ya, ¿no? Sí, claro. Un momento de disfrutar la vida el Chaucha, no ponerse nervioso. Ha hecho mucho por la franja también. 18:30, somos show, somos de alto vuelo, la radio líder, la transmisión líder de la franja. Esperando un nuevo capítulo en enero, allí estaremos, sea donde sea. Qué lindo sería que Mitre levante ese 2-0, Emiliano, un clásico otra vez. Sería formidable para el fútbol misionero también, ¿no? Significaría muchísimo. Sí, totalmente. Imagínate un clásico para arrancar el año. Hace poco arrancamos con un Boca River el 2 de enero del año pasado. Este año. Bien, la pelota la va sobrando, fue muy larga para que no llegue. Brian Domínguez le va sobrando a su arquero Corradini, el arquero de Comunicaciones, salió por derecha para Santiago Gómez, va, limpió perfecto para que se proyecte bien González, no llegó Maciel, intercepta bien el pase, era Barrientos, la pelota rápido, jugaron para quién, para que se venga Gutiérrez, pecable, quite, corte, de Rodrigo Lechner, en 19 minutos ahí lateral para Comu. Banco Macro, tu banco cerca siempre. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. Se equivocó el fondo de Comu, le quedó para quién, para que Juan Manuel Rodríguez la pinche, para que pivotee. Nacho va para el Mirón, toca bien Guaraní. Hay que hacer la pausa, la pausita de Pinot Vinos para relajarse, para no desgastarse.
Guaraní tiene la serie liquidada, 5-0 el global, ganó 2-0 el sábado, ya estuvimos con la show, con de alto vuelo. Aquí está ganando 3-0, goles de Nacho, goles de Barinaga para que Guaraní esté clasificándose a los cuartos de este torneo federal amateur y va a enfrentar por un momento a Victoria. Iremos nuevamente hasta tierra de Curuzú-Cuatiá, allí por enero, veremos si será el 9, si será el 16, todo indica que sería el 9, veremos si no se manda alguno al consejo y hace a Guaraní definir de visitante, veremos. La pelota le va sobrando ahora para Santiago Gómez, se viene, ¿cómo va? Va el tercero, entre dos, limpia bien, Pablo Mota, va el gato, roba la pelota, arañó, le dejó bien para quién, para Almirón con falta, dice el árbitro, frena el partido porque quedó muy dolorido el jugador de la franja, Matías Barrientos desde el fondo, por eso era Juan Manuel Rodríguez. Finalmente el árbitro va a reanudar con la pelota en poder de la franja, en casi 21 del complemento, 3-0, gana el manto sagrado por la show. Frutas, verduras y granos, en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. Bordado digital y sublimación para tu remera o chomba. Uniformes Ícaro. Avenida Uruguay casi llegando al mástil. Pedí tu presupuesto. Ícaro. Ahora sí, más tranquilo Marzú, Gastón no, me imagino el resultado puesto, Guaraní juega bien, estaba manejando bien los hilos del partido. ¿Qué dice Marzú ahí abajo? Sí, más tranquilo en cuanto a rendimiento, pero no va a pasar mucho tiempo para que realicen una nueva variante. Y les acoto algo, Cristian Barinaga salió y está con hielo en la zona de sus posteriores. Bien, entonces tendrá tiempo para recuperarse hasta el 9, ¿no? ¿Cómo es el andar de Guaraní después de, en realidad, en este parate, Gastón? Bueno, cuando finalice este partido, termine esta serie, quedarán liberados hasta el día lunes 27 de diciembre. Bien, o sea que año nuevo adentro, ¿no? Mira adentro, asado con el presidente. ¡Hay gol de Mitre! ¡Epa! Mauro Gómez a los 4 minutos del segundo tiempo descuentan la serie frente a Deportivo Victoria. Ahora gana el conjunto de Curuzú-Cuatiá 2-1, teniendo en cuenta el resultado que consiguió en esta cancha el último sábado. Recordemos que en condición de visitante, Victoria le ganó 2-0 a Bartolomé Mitre, que gana en Curuzú-Cuatiá 1-0. El gol lo hizo Mauro Gómez. ¿Ya segundo tiempo? Ya segundo tiempo, 4 minutos del complemento, gol de Mauro. Qué bien para arrancar este partido, sí, este segundo tiempo. Veremos a ver si hay épica allí en Curuzú-Cuatiá. Aquí muy lejos, 22 minutos, gana Guaraní 3-0, 5 en el global, y hay tiro libre para el equipo visitante. Será el número 16 en esa pelota parada del centro del segundo palo. El cabezazo de Soto, cabeceó incómodo, muy arriba, lejos del arco de Edu Flores. Saque de meta será para el equipo de Guaraní Antonio Franco, que gana 3-0 en casi 23. Todo en telefonía celular. Electromisiones, agente oficial personal. Muebles a tu medida y con garantía. Centro Amoblamientos, 3764-279313. Antes de las variantes en Guaraní hay novedades, Emiliano Andreoni. ¡Gol de Mitre! No se está repitiendo la radio. Mauro Gómez de nuevo, 2-0, gana Mitre en Curuzú-Cuatiá. Segundo tanto del ex Guaraní Antonio Franco en 2 minutos, 2 goles. Gana Mitre, te dije que Mitre podía. 2-0, gana Mitre en Curuzú-Cuatiá frente a Deportivo Victoria. 2 goles de Mauro. Iguazú Argentina te invita a las cataratas, a una de las maravillas del mundo. Visita Iguazú, visita las maravillas del mundo. Iguazú Argentina presenta las variantes en Guaraní. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. 2 cambios en conjunto local. En primera instancia ingresó con la 18 David Fernández y el que se retiró es el goleador de la noche, Ignacio Balsangía, como con la 9. Y el otro que ingresó fue Jonathan Medina con la 17 y el que salió fue el 3, Manuel Roa. Buena actuación de Roa también de Nacho, autores clave en la participación y en la anotación de los goles de hoy, Emiliano, tanto Roa como Nacho, ¿no? Sí, totalmente. Dos jugadores figura de este encuentro, de vuelta a octavos de final. Gran nivel de los dos, sobre todo de Manu Roa, que me parece, ya podemos decir que es la revelación de este plantel de Guaraní en los 8 partidos que va. Muy buen nivel del lateral, del volante, del que juega por donde sea, y bueno, Nacho, ¿qué voy a decir? Nadie que todo en el entretiempo, un crack que abrió la cuenta y la superó a los 10 minutos. Aquí la pelota la va manejando por izquierda el equipo de Mercedes, que pierde y se despide. Tampoco le da mucha importancia a este torneo al equipo de comunicaciones, ¿no? Gastón, este equipo tiene Liga Nacional de Básquetbol, ¿no? Este club, digo. Sí, es un club más del ambiente del básquet, y como lo mencionabas, tiene a su equipo
disputando la Liga Nacional de Básquet, al igual que el Oberá Tenis Club, por ejemplo. Casi 25 del segundo tiempo, 3-0, Guaraní se florea, gana bien cómodo ante su gente. Me imagino que esos cuartos de final, cuando le toque a Guaraní en la ida o en la revancha, este estadio tiene que estar repleto, ¿no? Ya comienza una llave, Emiliano, donde el equipo también necesita, pero como el agua de la gente para esas finales. Sí, el contagio tiene que ser mutuo. El equipo ya está contagiando a la gente tiene que acompañar al equipo, es lo que siempre decimos. Nosotros la metimos en vivo, sí, perfecto, pero siempre decimos lo mismo, la gente tiene que estar en la cancha. Aparte lo lindo que es un día a la cancha, lo lindo que es compartir. Debe estar José Fernández por allá en la Ivanovsky, que siempre se ubica a ese lado, si es que no fue a los Palmeras, compartiendo, me imagino con Fernández, el pequeño, este partido. Tiene que ver con eso la cancha. El amigo Hugo allá frente, recién casado, lo ves allá, el papá, el pelado que está al lado. Todos ahí disfrutando del encuentro y demás, así que tiene ese no sé qué venir a la cancha, descargar tensiones, pero ahí te vas a ir triste, seguramente en algún momento van a ir a perder. Ojalá sea en mayo, junio, el verano. Ay, qué sueño. 26 minutos del segundo tiempo. 3-0 gana Guaraní, 2 goles de Nacho, 1 de Barinaga. Los dos fueron reemplazados. En este segundo tiempo hay tiro libre para Guaraní, oreja izquierda, callejón del 11, Juan Manuel Rodríguez será el de la pelota parada. 2 en la barrera, Guaraní quiere más, quiere el cuarto. Lo veo a Lechner con una gana de gritar un gol tremenda. Va Rodríguez con el centro muy pasado, el segundo paro, nadie, muy exigido. Ese centro, sí señor, habrá simplemente saque desde el arco para el común. Descargate la nueva aplicación de MultiExpress y comprá sin salir de tu casa. Atención inmediata y personalizada. Lo último en iluminación está en Electricidad La Unión, Santa Catalina, casi Blas Parera. Desde el fondo va a salir Comunicaciones, pierde 3-0. El partido, claro, en una meseta normal, Emiliano. Claro, y lógico también, ¿no? Por el tema del resultado también y el desgaste de Comunicaciones que hizo, si bien no tuvo respuesta, presionó bastante en los primeros minutos. Y sí, bueno, a ver, ojalá que el rival del próximo de Guaraní no está mirando porque están jugando, pero presionar a la franja, intentar ahogarlo, lo hizo Olimpia, se comió 6. Lo hizo de Comunicaciones de Mercedes, va 5 y contando. Presionar se complica porque es un equipo que tiene 2 meses de pretemporada, que está bien, que trae jugadores que ya estaban en ritmo. Te cuesta mucho seguirlo al ritmo siendo un equipo amateur. Guaraní no es un equipo amateur, está jugando un torneo amateur, pues no es un equipo amateur. Es muy complicado sostener 40, 45 minutos al ritmo que intentan los rivales de la franja. Y mira si viene Domínguez ahora que se presiona, recién ingresó, y también los que ingresan, Emiliano, ingresan con mucha furia, con ganas de ganarse el puesto también. Totalmente, y es lo que hablamos siempre, ¿no? De que la foto del plantel antes del partido, la reunión antes del partido entre todos, habla de que no se tienen que sentir titulares indiscutidos ninguno, ni Lechner, ni Edu, ni Tarrito, ni el Tre Medina, que ya pasó de ser titular a suplente y ahora ingresa por el que antes era suplente. Hay muchos cambios en este mundo guaraní porque el nivel es bueno en su totalidad. Por supuesto, hay altibajos. El Pájaro Bonito tuvo 2 o 3 partidos muy buenos y de repente bajó el nivel, está fuera. Señores, 28 minutos, somos show, somos de alto vuelo. Estamos con la goleada de Guaraní sobre Comunicaciones, 3-0 en el partido de revancha de octavos de este torneo federal amateur, la llave Litoral Norte. Tampoco sabemos cuál será el camino, ¿no? Hacia la final, Emiliano. Falta un montón. Por eso se guarda el Consejo Federal para delinear el ascenso, para decidir el ascenso. ¿Cómo será el camino, no? Hay que tener los pies sobre la tierra. De saber que cuando llegues al partido único, tenés que tener también coraje a la hora de negociar dónde jugar ese partido final. Porque tiene que ser una distancia, si es que llega, ¿no? El que llegue tiene que tener coraje para negociar. Tiene que ser una distancia en común entre las 2 zonas. Supongo yo norte y esta Litoral Norte. La pelota la va manejando Maciel, enseguida le va a preguntar algo clave a Gastón. Aquí la pelota Saucedo, intenta a Brian Domínguez, el árbitro dice que siga, era Pablo Mota, va el gato, recuperando siempre Mota, cómo le sobra Mota. Retrocede, resetea el juego, hace su arquero Edu Flores. Gastón, el capitán siempre que no esté Barinaga es Almirón. ¿Decisión del grupo o del técnico? No, es decisión del grupo. Por eso eligieron a Barinaga y como subcapitanes están Alan Almirón y Darío Cardoso. Pregunto porque, a ver, Almirón un tipo de la casa, experimentado ya, poco más, pero no tanto a la altura de Mota, de Lechner, ¿no? Uno va a decir, bueno, pueden ser los capitanes por lo referente que son, pero
Sin embargo, queda Almirón y eso también le da el plus al club, ¿no? Bueno, y creo que en algún momento fue capitán también Quique Villalba y Darío Cardoso, que está pronto a entrar. Habla del sentido de pertenencia también. ¿Querías leer el último gol de Barinaga? Ya me lo contás, señores. Vamos a ver a quién le damos el premio. Las modificaciones Guaraní lo van a presentar los amigos de La Unión, que se vienen con un nuevo local. Los amigos de Electricidad La Unión nos presentan las modificaciones en Guaraní. Tecnología LED, un showroom exclusivo. Las mejores marcas en electricidad La Unión. Santa Catalina 3088, Electricidad La Unión. Dos variantes en guaraní. El que sale con la camiseta número 7 es Alan Almirón. El que queda con la cinta capitán es quien ingresa, Darío Cardoso, con la 15. El otro que se retiró fue con la 5, Ardetti. Y el que ingresó fue con la 16, el Pájaro Benítez. Perfecto, lo que marcó Emiliano recién, ¿no? El sentido de pertenencia por cargo de capitán es justamente Darío Cardoso, muy bien. La pelota la va manejando Santiago Gómez, metió sombrerito, prosperó, ahora la revienta. La hizo como yo, la definió como el Emiliano. Terrible lo que hizo Gómez. Metió el sombrerito muy lindo, después tiró la Bartola, tremendo. El sombrerito claro, se va a cortina y chau. 31 ya del segundo tiempo, 3-0 la Franja, quiere más. Va por el sector derecho. Guaraní ahora metió el centro, Brian Domínguez, corta bien ahora como puede Ojeda, le va sobrando, no es Santiago Ojeda, no, este no, aquí la pelota, este se llama Guillermo Ojeda, por las dudas, claro, la pelota de Tarrito Pérez, le limpió perfecto para Pablo Mota, toca bien Guaraní, se equivoca ahora, era Brian Domínguez, le va dejando la pelota a Saucedo, presiona bien, Darío Cardoso recupera la pelota, le va quedando para Fernández con falta, dice el árbitro, tiro libre para Guaraní que quiere el cuarto. Asesoramiento, mejor precio y envío rápido de materiales. Ferretería Villalonga, San Martín, casi Chacabuco. Comprando en el Grupo Petri te podés llevar hasta una moto 0 kilómetro. Más compras, más chances tenés. Sortea el 8 de enero ante Escribano Público. Hay tiro libre para Guaraní. Frontal para un remate al arco. Veremos a ver quién le va a pegar Pablo Mota. Sí, porque se abrió Juan Manuel Rodríguez. Le va a pegar el zurdo, va el gato. Vamos a ver si nos regala un lindo tiro libre Pablo Mota. ¿Habrá hecho varios goles Mota de tiro libre? Nelson, ¿está atento? Que nos diga. 32, tiro libre para Guaraní. Somos show, somos de alto vuelo. Somos la radio libre y hay tiro libre para la Franja. Va el gato. Veremos si puede emular al capitano. Sí. Hay tiro libre para Pablo Mota. Será para la Franja. Quiere el cuarto. Va Mota. Le pegó las manos del arquero. Corradini se queda con esa pelota. Desde el fondo repone común. Todos los días ganá con la Poseada Misionera. Buenos vinos, espumantes, destilados solo en Pinot Vinos. Santa Fe 1436. Sí, Emiliano, completar la información y también darle el crédito a quien te dio, o si fuiste vos, ¿no? El último gol de Barinaga. Sí, yo estoy mirando la transmisión acá, ni un partido estoy mirando la transmisión HD que tenemos en la página de YouTube. El crédito es de Diego Bain, que buscó en los archivos. ¿Dónde trabaja? Mira. Espera que se viene el cuarto de Guaraní. Corradini se complicó ante la presión de... Era el Pájaro Benítez. Rompe juego como puede. Gómez intercepta el pase igual. Le va sobrando a Soto con dificultad. ¿Qué dificultad tiene? Comunicaciones para despejarla. Ahora sí la limpiaron para Torquero Corradini. Completaba Emiliano. ¿El último gol de Barinaga entonces? No. Los últimos dos goles. El crédito de Diego Bain. 27 de noviembre de 2016. Doblete contra Sol de América. Guaraní 3. Sol de América 1. Si no recuerdo mal, Diego Bain, que está al lado nuestro... Acevedo, el arquero de Sol de América, y Barinaga lo miraba y le hacía 2 goles. 2 goles. Sí, tremendo. Lo tenía de hijo, de nieto. No, el nieto era. Tal cual. Sí, tremendo. La pelota la va manejando como ahora pierde 3-0. Guaraní se está clasificando. Entonces, Emiliano, 2-0 Mitre. La serie igualada. Serie igualada en Curuzú Cuatiá. Falta mucho, van 10 minutos apenas del segundo tiempo. La pelota para Mota. Hasta los 6, sí señor. Era un golazo de Guaraní, pero... Estaba inhabilitado Pablo Mota, que le dice de todo al árbitro y al asistente. Le dice, anda a tu casa, anda a brindar con tu familia, señores. Hay tiro libre para Comu, 3-0 todavía este partido aquí en el Clemente. Adorno Hermanos acompaña a Guaraní en cada ilusión, juntos por el ascenso. Centro del Colchón y Somier, en Vícar Muebles, Uruguay Pedro Méndez, la esquina del confort. ¿Agotó las modificaciones de Guaraní entonces, Gastón? Sí, con las últimas 2 que realizó en forma conjunta, ya hizo las 5 variantes Marsut. Por ahora, nosotros nos quejamos de los 5 cambios, ¿no, Emiliano? Pero digo, por ahora, está habilitadísimo. Estamos viendo la repa de la super transmisión de alto vuelo. Habilitadísimo, habilitó todo Gómez. Tremendo.
La pelota para Maciel, ahora rompe el juego bien, Barrientos bien parado cuando lo llaman, siempre presente el segundo central de Guaraní. 35 ya del segundo tiempo, te decía. Nos quejamos de los 5 cambios porque ya es demasiado, pero a Guaraní siempre le viene mejor que los rivales, ¿no? Sí. ¿Viste lo del Pájaro Benítez? Recién buscando la pelota allá en la puerta del área del rival cuando el arquero Corradini se complicaba un poco. De eso hablaba, de que el suplente entra con ganas de recuperar el puesto perdido, en el caso del Pájaro, o de ganarse el puesto en caso de alguno que no tenga la titularidad asegurada. Tiro libre al borde del área, vértice del área grande, sector izquierdo será para Comunicaciones, quiere el descuento, quiere anotar al menos un gol en la llave. Este equipo de Mercedes, hay tiro libre de la izquierda, le va a entrar esa pelota José Gómez, el número 16, está un poquito ancho, ¿no? Un poquito. Gómez. ¿Qué van a decir? Es Chavo Garín que tengo. Pero es Gómez el de la pelota parada. Va José, el centro, pegó en la barrera finalmente. El árbitro, sí, algunos pedían penal, ¿no? Porque parece que pegó en la mano de Brian Domínguez. El árbitro dice, hay simplemente saque lateral, será para el equipo visitante. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Atención inmediata y personalizada. Lo último en iluminación está en Electricidad de la Unión. Santa Catalina, casi Blas Parera. 36 minutos, sí, Emiliano. Tengo muchos mensajes para leer, porque ¿viste? No estoy mirando más partidos, estoy en el WhatsApp ahora y mirando la transmisión. Yo siento aroma choripán. Sí, ¿qué onda, niño? Qué lindo, qué rico olor al aroma de choripán. La vez pasada garroneamos. Llegaron. Bueno, llegó aquí, así que bueno, hoy podemos hablar la cena. Me apunta un compañero de alto vuelo de otros tiempos, cuando quiera puede volver. Nelson Gularte, que los últimos 2 de Bainada los relató él, ¿puede ser? No recuerdo, pero no creo. Qué dolor, No, para nada, pero no creo, porque después siguió jugando. La pelota la va a sobre... ¿Qué fecha fue esa? La pelota le va a... 26 de noviembre del 16. No, porque las vacaciones fueron en abril, así que no. Que se quede con las ganas, que busque ídolos, amigo. La pelota le va sonando para quién, para que se venga el Pájaro Benítez por el sector izquierdo, va abajo, traba, lucha. Finalmente Gómez y gana un lateral, finalmente será para Guaraní. Sí, para Guaraní, ¿no? A ver si el lateral no corresponde para Comunicaciones finalmente. El árbitro, el Pájaro pedía córner, finalmente hay lateral para Comunicaciones. El Pájaro entró más de 9, ¿no? Más en el medio, más que como Fernández. Sí, está buscando el protagonismo, si se quiere, el Pájaro. Está rápido igual, entró bien. Entró fresco también. Aquí David Fernández arriba, va luchando también el Pájaro, anticipa a Corral y se le fue la pelota. Sí señor. Se le escapó la pelota a Corradini, en realidad se fue con pelota y todo fuera del área. El árbitro estuvo atento ahí, tiro libre para Guaraní en 37,5. Todos los días, el show de los impactos llega a 450.000 oyentes. Tus muebles en 20 cuotas sin interés, los lunes en Centro Amoblamiento. Hay tiro libre para Guaraní, al borde del área grande, sector Callejón del 11, será para Guaraní. No creo que le pegue al arco JM Rodríguez, pero vaya a saber uno con el nivel que tiene. Mamita querida, puede hacer cualquier cosa. 38, gran saludo para nuestro amigo Nelson, ¿eh? Cuando vuelve esos asados con Nelson, mamita querida, esos relatos, esos largos, ¿eh? Esos viajes con Nelson, como lo extrañamos, Nelson. Le extrañamos. Arriba el centro, busca pie, finalmente despeja. Era Maciel amonestado en este partido, le quedó media vuelta, golazo. ¡Gol! De Guaraní, Antonio Franco, y tengo un compromiso, para mí fue Barrientos. En esta media vuelta, ¡qué golazo hizo Matías Barrientos! Media vuelta, clean caja el rebote que quedó en medio, merodeando el área grande. Sacó un zurdazo al ángulo Barrientos, ni él se lo puede creer. En 39 minutos Guaraní sentencia un 4-0 sobre Comu. Le entró Barrientos, le entró con todo. Pintado quedó el arquero Corradini. Qué lindo gol, ¿eh? De media vuelta después de un centro raro porque buscó el pie desde la izquierda. El rebote que le queda flotando ahí a Barrientos, dijo, yo le pego, si estoy acá, ya estuve cerca hoy, le voy a pegar, si total, ya estamos arriba. 4-0 Guaraní, fiesta en Villa Zaguita, si no viniste arrepentiste porque hiciste mal en no venir, en no presenciar este show de la franja. Con lo que sea en cancha, Guaraní siempre fue superior al rival. Mirá la media vuelta,
zurdazo al ángulo, al travesaño, otra vez la pelota pegó ahí, ya con Barinaga, ahora con Barrientos, uno de cabeza, otro con la zurda. Guaraní se florea, Guaraní es muchísimo más que Comunicaciones y gana la serie, una de las... Se viene el quinto. ¡Chau, Mufa Pájaro! ¡Gol! De Guaraní, Antonio Franco, gran centro de Juan Manuel Rodríguez. Por derecha apareció bien Brian Domínguez, centro atrás. Estaba solito y solo, arco desguarnecido. Se fue a tomar un té, una birra, qué sé yo, Corradini. Se fue de paseo, solamente la empujó. Y el gol de Guaraní llegó el quinto, fue Fernández finalmente, ¿no? El pájaro finalmente de sentencia. Guaraní 5, como eliminados, 0 y cómodo también. Chau como gol. ¿Estoy en lo correcto? Dos allá, 5 acá. Se saca la mufa, se baja las medias, hace el gesto. Si no estás mirando, te cuento. El pájaro porque se saca el peso, ¿no? Se fue al banco el pájaro ese partido porque no estaba teniendo buenos rendimientos. Y mirá cómo contesta, estando en el lugar que tiene que estar. 5-0 Guaraní, no hay mucho análisis que hacer. Hace rato que el equipo es totalmente superior a Comunicaciones de Mercedes. La serie está cerrada desde el minuto 3 del primer tiempo. Roja para este muchacho. Sí. No, amarilla nada más. Tremendo patadón de Santiago Gómez sobre Medina. Hay tiro libre para Guaraní y amonestado nada más. Gastón. Sí, muchachos, fue amonestado el número 9, Gómez en Comunicaciones, y se viene la tercera variante. Lo presentamos a través de Centro Amoblamientos, los mejores muebles a medida lo tenés en Centro Amoblamientos, presenta la modificación en el equipo visitante. Muebles a tu medida y con garantía. Centro Amoblamientos, 3764-279313. Ya está en la cancha con la 15, Rodrigo Ascón, el que se retiró con la 11, fue Bogarín. Aquí el enemigo de Emiliano, acá la va sobrando bien Gutiérrez, la hizo bien Saucedo, 3 dedos para que se venga a toda velocidad. Maciel a ver qué va a hacer, o recién ingresado, sí señor, a ver qué va a hacer. Ascona tiró el remate, cruzado lejos, ahí simplemente saque desde el arco para Guaraní que gana 5-0, que en el global cierra un 7-0 en esta llave de octavos. Es cosa seria Guaraní. Te iba a decir, te espero victoria, pero la serie, ¿cómo sigue allí, Emiliano? Sigue 2-0 ganando Mitre con 2 goles de Mauro Gómez. Vino para esto, se sumó a Mitre para eso, para ser determinante. Lo está haciendo el ex fútbol de República Dominicana. Así que bien por Mauro. Trae suerte de visitar el estudio de la show, Mamita querida, 42, no diga más nada por las dudas. 42, casi 43. Parte final del partido, se florea la franja, 5-0. Un rival que fue menos de lo que esperábamos, o tal vez similar a lo que esperábamos, Emiliano. Un rival que fue tercero, ¿no? Y fue tercero, pero yo me quedaba un poco preocupado por la distancia. Guaraní prefirió no quejarse y aprovechar el buen estado del campo de juego a Pinta. Sacó ventaja allá. ¿Cómo están, Durísima patada, al número 4, González, sobre Juan Rodríguez. Hay tiro libre. Completado, Emiliano. Decía que esperábamos un rival quizá de mayor peso. Guaraní, reitero, no se quedó en la queja. Dijo, bueno, si nos mandan a Comunicaciones a Mercedes, son más kilómetros que ir a Resistencia. Estudiantes era el rival, pero es mejor porque tenemos una mejor cancha. Guaraní necesita un buen campo de juego para jugar. Tiene jugadores de buen pie, tiene buen toque, buena descarga. Tiene muchas cosas buenas en la franja, por eso tiene que sacar provecho de buenos campos de juego. A veces el Consejo Federal, lo mal que hace, se termina llevando un poquito. Señores, hay tiro libre, fue amonestado entonces González, Gastón, ahí abajo. Sí, amonestado el número 4 en conjunto Mercedes y quedó muy dolorido en el piso Juan Manuel Rodríguez y está siendo asistido en estos momentos. Perfecto, parte final del partido, 44, quedó muy dolorido Juan Manuel Rodríguez. Se enciende la arma, bueno, ya cobró la vertical. Hay juego detenido, aquí en Clemente hay tiempo para Johnny González. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Atención inmediata y personalizada. Lo último en iluminación está en Electricidad La Unión. Santa Catalina, casi Blas Parera. Todos los días, el show de los impactos llega a 450.000 oyentes.
Tus muebles en 20 cuotas sin interés los lunes en Centro Amoblamiento. Toda la información, todo el análisis será mañana con Emiliano, con Lolo, con todo el equipo de Alto Vuelo de 19 a 20, de lunes a viernes, como siempre. Y también en el show de los impactos de 7 a 12 con la radio líder por la 98.1. Hay tiro libre de Mota desde la izquierda, el segundo palo arriba, hasta por el sexto. No, quedó muy larga, le va sobrando para Valer Domínguez. De gran rendimiento también, gran sacrificio. El centro al primer palo, la despeja Gómez. La despeja Daniel Gómez, la manda al córner, tiro de esquina para Guaraní, en tiempo cumplido en 45, sí, Emiliano. Rápido, la figura del partido. Rápido, la figura del partido, Gastón Machado. Número 9, Nacho Balsanjía como soy el relator, voy al equipo por último, no nada de malo. Emiliano, ¿la figura para vos? Voy con Nacho Balsanjía como porque rápido sentenció la historia. De 3 y 10, aparte el sacrificio, se ganó rápido la figura del partido, Nacho. El centro de Juan Manuel Rodríguez al punto del penal, no pudo Lesser empujarla de última, de Prepo finalmente y saque de meta. Yo me quedo con Marinada porque volvió a anotar después de 5 años, fue un golazo, insistió y me quedo con Marinada, pero la figura del partido entonces de Alto Vuelo es Ignacio Balsanjía, como cuando el árbitro Gonzalo Reina dice que ha terminado el partido, clasificó la franja, cosa seria el equipo de Marzú. Ganó 5-0 de Clemente. Chau, Comu. Terminó el partido. En el Clemente lo viste por la zona, por de Alto Vuelo. Es una fiesta el Clemente. La franja pasa de 20-22 a cuartos. Aplastó a Comunicaciones 5-0. La historia ahora es vitre o es victoria. La historia es que Guaraní sigue, paso firme, rumbo al Federal A. Falta un montón, pero Guaraní no cede, Guaraní no te perdona. Y Guaraní sigue camino al Federal A, señores, por la show y por de Alto Vuelo. Cuando Gastón Machado nos diga, tenemos protagonistas allí en el campo de juego. Guaraní ha goleado 5-0. 2 goles de Nacho, goles de Barinaga, goles también de Barrientos y de El Pájaro Benítez, los 5 goles de la franja con un global de 7-0, 2-0 la ida, 5-0 en la revancha. Guaraní sigue, señores, el manto sagrado, un paso más para volver a un lugar donde se mereció bajar lógicamente, pero que está haciendo todos los méritos para volver, que será el Federal A. Falta mucho todavía. Gastón Machado con los protagonistas en un instante nada más, la gente que se va contenta a su casa, despidiendo el año junto a su equipo. A ver si lo tengo, lo perdí a Gastón Machado inclusive. Ahora vamos con la figura del partido. Gastón Machado, sí, todo tuyo. Bueno, estamos con Ignacio Balsanjía como Nacho primero. La producción de Alto Vuelo te eligió como la figura del partido. Te obsequiamos esta gorra. Y bueno, Nacho, fuiste la figura, 2 goles para abrir este partido. Bueno, muchísimas gracias. Sí, por suerte pudimos abrir el partido temprano, sabiendo que teníamos la ventaja del partido que jugamos instante. Pero bueno, creo que hoy fuimos ampliamente superiores y demostramos que en nuestra cancha siempre salimos a ganar. Bueno, en estos momentos está igualada la serie entre Mitre y Curuzú Guatía. ¿Tienen algún rival que puedan elegir si quieren? No. Creo que no hay nada que elegir. Cualquier rival que se nos presente, como lo hicimos, tiene que ser. Descansa, Carlos. Muchas gracias. Hasta ahí la palabra, Balsanjía, como. Bien, ahí se va para la foto final. Esta foto que tanto habla Emiliano, donde todos juntos es el grupo. Eso es la unión que tiene que tener, ¿eh? Metete Gastón también en el grupo, la foto. Está tremendo, ¿no? A ver, Barinaga, tenemos otro. Sí, perdón, Gastón, tenemos más protagonistas. Sí, muchachos, estamos con el 10, con Cristian. Bueno, Cristian, se logró uno de los objetivos, que es la clasificación. Sí, contento. Necesitábamos pasar, descansar ahora para bueno, después seguramente el 9 nos tocará un rival difícil. Nada, contento porque se hizo una buena fase. Después del primer cruce, la verdad que hicimos una serie muy buena, así que nada, contento. Bueno, contento estuvimos después del gol. Sí. Hacía mucho no festejaba un gol acá. ¿Estás bien? ¿Estás de tu lesión? Más o menos. Estoy ahí con el tema de ese muscular otra vez, una lástima que después de que se abre el arco tener que salir medio bronca, pero bueno, nada, contento por el equipo, por el grupo. Bueno, hablabas del rival que se viene en estos momentos, está igualada la serie entre Mitre y Curuzú, está ganando Mitre 2-0. ¿Algún rival si pueden elegir? Nada, nosotros tenemos que pensar en nosotros, todos los rivales
para pelear algo, para pelear un campeonato son difíciles, así que nada, nosotros tenemos que trabajar nosotros para nosotros y analizar después el rival que nos toque. Muchas gracias, Cristian. Hasta ahí, Barinaga, muchachos. Bien, las palabras de... Se va Rengo, ¿eh? Se va Rengo de la cancha, Barinaga. Pero lo dijo él mismo, ¿no? Se resintió de una lesión. Bueno, ahora tendrá un parate que puede ser beneficioso también para él, para su recuperación también. Nosotros vamos a una pequeña pausa y se nos viene el comentario final de Emiliano Andreoli. Aquí por la show ha ganado Guaraní y ha clasificado y aún espera rival porque todavía Mitre sigue ganando 2-0. Pausa. Quiniela Poseada Misionera, con la que podés ganar el pozo acumulado todos los días. ¡Y qué pozo! ¡Impresionante! Con premios desde los 5 aciertos. Convertirte en millonario nunca fue tan fácil. Quiniela Poseada Misionera. Administra y garantiza Eliplic. Frutas frescas, verduras frescas, granos, Adorno Hermanos, te los acerca donde quieras. Envíos a toda la provincia, frutas, verduras y granos, Adorno Hermanos. Hace tu pedido al 3764-287511 y recibí los mejores productos. Estamos en el Mercado Central y Villa Urquiza. Ahorrate el trabajo de buscar precios para tu obra. La mejor calidad y el mejor precio está en Ferretería Villalonga. Acércate a San Martín, casi Chacabuco, y encontrate con el asesoramiento que necesitas, el envío rápido de materiales y las marcas líderes del mercado. Ferretería Villalonga. También recibe tus pedidos al WhatsApp. Escribinos al 3764-696753 y te presupuestamos en el acto. Villalonga. Calidad, rapidez y el consejito que necesitas. En Samsa, incrementamos nuestros servicios online. Ingresá en www.samsa.com.ar. Registrate y podrás consultar el estado de cuenta y consumos, descargar tu resumen, realizar el pago online y comenzar a recibir la factura todos los meses vía email. También podés consultar si se están realizando trabajos técnicos que afecten al servicio de agua potable en tu casa. Además, podés denunciar conexiones clandestinas y realizar todo tipo de consultas y sugerencias. Desde tu PC o celular, ingresá ahora en www.samsa.com.ar y accede a todos los servicios que disponemos para tu comodidad. Samsa. Invertimos en la vida. Seguinos en Facebook. De Alto Vuelo. Todo fresco con Adorno Hermanos, siempre acompañando a Guaraní, las mejores frutas y verduras nos trae Adornos Hermanos también aquí presente en la transmisión de Alto Vuelo para FM Show. Nosotros ahora nos vamos al comentario de Emiliano Andreoli, resumiendo lo que ha pasado aquí en el Clemente esta noche de fiesta para la gente franjeada. Guaraní goleó 5-0 Comunicaciones y se metió en cuartos de final. El comentario de Emiliano Andreoli por la show es presentado por los amigos de Ícaro. Las mejores indumentarias deportivas la encontrás en Ícaro, que nos presenta el comentario final de Emiliano Andreoli. Está Julio, a ver, está con, sí, lo tenemos entonces, cambiamos el orden, no hay problema. Vamos a los 5. Bueno, Carlos, primero te agradecemos por estos minutos. Se logró uno de los objetivos, que es una nueva clasificación. Sí, la verdad que bueno, en Comunicaciones habíamos hecho un partido creo que prolijo, bien ordenado y por ahí nos faltó en algunos momentos del partido hacer un cambio de ritmo, de marcha sobre lo que fue el trámite del partido allá y bueno, creo que hoy, gracias a Dios, con el inicio que tuvimos bien determinante y después manejando el partido, que creímos que pudimos marcar la diferencia que había entre un equipo y otro, ¿no? Bueno, y cuando veíamos el 11 titular, quizás llamaba un poquito la atención ese cambio ofensivo que realizabas con la salida de Benítez y el ingreso al Mirón, pero mirá el resultado que da, finalmente un 5-0 a su favor. Sí, sabíamos que por ahí Alan no es habitual en esa posición, pero bueno, teníamos también la premisa de que allá en Mercedes no habían pasado mucho los laterales al ataque, entonces la idea fue poner un delantero más en ese sector, sabiendo que no íbamos a tener un lateral profundo. Por suerte, por momentos salió bien, se pudieron asociar bien con Cristian, con Ale Pérez, y por momentos salieron muy buenas jugadas.
y bueno, valorar mucho el esfuerzo que hizo Alan, porque en una posición habitual en la cual se siente cómodo, pero bueno, laburó para el equipo, que es lo más importante. Bueno, en estos momentos está ganando Mitre 2-0 en Victoria, en Curuzucuatía frente a Victoria. ¿Tienes algún lugar o algún rival, si se puede elegir? No, la verdad que nosotros estábamos pensando pura y exclusivamente lo que teníamos que hacer nosotros acá, que era pasar esta fase, cerrar bien esta llave como nos merecíamos, como se merecía el plantel y como se merecía la gente que nos está apoyando también, de disfrutar un buen resultado positivo a nuestro favor. Y bueno, y ahora, ya después de este mini receso que vamos a tener, empezar a pensar en lo que viene, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Por favor. Hasta ahí, Marsuk, muchachos. Las palabras del técnico, del capitán y del goleador. Los tres, Emiliano, ahora lo va a dejar en su párrafo también, pero ya le voy a estar picando. Los tres, nadie se anima a decir quiero a Mitre. Quiero evitar viajar, quiero evitar... O por ahí no sé, pero es mi pensamiento. Los tres evitaron elegir un rival. Señores, ahora sí, a través de los amigos de Ícaro nos presentan el comentario final de Emiliano Andreoli por la show de esta goleada de clasificación de Guaraní Antonio Franco a los cuartos de final del torneo federal amateur. ¡Qué casaca tiene la franja! Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. Ganó Guaraní, me parece que el análisis no se puede quedar solo en este 5-0 o en el 7-0 global de la serie de octavos de final. Habrá que buscar habrá seguramente algunos casos, pero la verdad es que la diferencia que marcó Guaraní respecto al rival fue abismal. No tuve la suerte de ir a Comunicaciones en Mercedes, pero mis compañeros, en quienes confío ciegamente, me dijeron le hizo precio. En Corrientes le hizo precio. Y hacer precio en Corrientes es muy difícil porque juegan un montón de cosas. Fíjate lo que teníamos nosotros de antecedente con Deportivo Victoria y todas esas ayudadas que nosotros vimos acá cuando Mitre hizo de local aquí. Pero te decía que no puedo quedarme solo con este 5-0 ni con el 2-0 de la ida, sino con el torneo de Guaraní. Espero que las pocas cosas que tiene por pulir lo puede hacer con tranquilidad Marsuk en medio de una cena de Navidad, en medio del feliz Año Nuevo, de entrenamiento, porque esto que se está gestando no merece otra cosa que el premio mayor, que porque soy cabulero no lo quiero ni decir. Se está trabajando para lograr el ascenso al torneo Federal A, y este es el camino, pero bajo ningún punto de duda podemos dudar, podemos pensar que hay algo errado aquí. Después alguna actitud, alguna pelea innecesaria nos puede llevar un ratito a otro sector, pero siempre en el camino, siempre en el cauce de este río. Porque Guaraní está trabajando de principio a fin con la idea fija de ascender. Es como que necesita devolverle esta dirigencia, este presidente, quien quiera que sea, al lugar que se merece. Guaraní no es un equipo de torneo regional federal amateur. Nosotros lo decimos siempre, es un equipo que está totalmente incómodo en esta categoría, en esta cuarta categoría, y que necesita de repente despegar para poder volver a ser. Y quizás es el año, o quizá empezó muy bien esto, y se tendrá que mantener el año que viene. Yo estoy pensando y voy para atrás, y ni en el torneo con Duto de técnico fue Guaraní tan superior a sus rivales. Porque ahí costaba, quizá era otro armado, quizá eran muy buenos rivales también los otros, todo tiene que ver con todo. No quiero desmerecer bajo ningún punto de vista que el equipo fue muy bueno, que perdió la final por cuestiones arbitrales. Pero no me acuerdo otro Guaraní tan efectivo y tan superior a los rivales. Con un muy buen arquero, que es de la casa encima, que es de acá, con un muy buen lateral por derecha que viene del club de enfrente, pero juega como si hubiese nacido acá. Hablamos en la previa, Julio, de lo bueno que es Rodrigo Lesser y de lo sobrado que está para esta categoría. Del central, el segundo central, que por ahí sí es cierto, alguno flaqueó un poquito y se fue del equipo. El lateral por izquierda flaqueó un poquito y se fue del equipo, porque hay otras personas que están atentos a soplarte el puesto apenas te descuidas. Por la derecha del mediocampo, otra vez, flaquito a uno, entró, hizo el gol. ¿Por qué me sacaste, Marsuk, si yo te puedo hacer goles? Bueno, Pájaro Benítez. Salió y el que entró jugó igual o mejor que él, que fue Alan Mirón en esta oportunidad. ¿Qué hablar de Juan Manuel Rodríguez por izquierda? ¿Qué decir del doble 5? Que le decíamos a Arretti, dejar de dar pases
en horizontal y los dejó así y empezó a jugar mucho mejor. No digo porque lo hayamos mencionado nosotros, simplemente que siempre buscamos la crítica para que esto no sea todo color de rosa. Pero hoy, la verdad es que hoy me voy con la sensación de que me cuesta encontrarle una crítica a Guaraní. Y no quiero ser fanático, este no es un comentario fanático, no se equivoque. Estoy hablando de lo que vi dentro de la cancha. Un equipo que hizo muy bien las cosas, que jugó concentrado los 90 minutos y sobre todo que no le faltó el respeto al rival. Porque dicen que si vos levantás el pie del acelerador y dejás de hacer goles, le está faltando el respeto a tu rival. Guaraní podría haber levantado en Oberá y capaz que nos salvaba la vida, no nos pasó nada por suerte, no lo levantó. Podría haber levantado hoy, no lo levantó.